Todo inicia con un hombre llamado Thor encargándose de un campo de batalla, mientras una mujer le espera. Sin embargo, en ese momento se da cuenta que no es más que un recuerdo, dado a que él se encuentra luchando en una guerra en medio del mar. Sus enemigos no dejan de venir, pero junto a su compañero Thorkel logran coordinarse para montar la defensa, mientras que él va a enfrentarse solo a los enemigos, y por más fuerte que estos sean, ninguno consigue tocarlo. ¡Wow! Este es el verdadero todos contra mí, ni siquiera una flecha le hace daño. Pese a esto, al final llega hasta una playa, cansado de tanto pelear. Avanzamos unos años más tarde, conocemos a Thorfinn, un niño que pasa su día a día ocupándose de las vacas, y escuchando historias sobre cómo un hombre llamado Leif descubrió el nuevo continente. A este lugar se le había llamado Vinland, e incluso conocieron a los nativos, quienes se hicieron amigos suyos. Mientras le cuentan esa historia llega Thor. Al mismo tiempo, los niños comienzan a creer que todo sobre la historia es mentira. Al final todos se van a dormir por órdenes de Thor, quien se queda preocupado por la intensa ola de frío de este año, sin saber que fuera un hombre estaba llegando al pueblo, pero al día siguiente es encontrado bajo la nieve. A su vez, este último se interesa en ir a visitar Vinland, pero según Leif, el mar es aterrador, y lo sabe porque una vez su barco fue destruido por el hielo, y al final de una larga travesía, él era el único vivo de sus compañeros. Después le cuenta un poco sobre la tierra de Norway, y cómo un hombre tiránico llamado Hara la conquistó y desterró a muchos de sus habitantes. Mientras tanto, en la casa de Thor, este y su familia intentan revivir al hombre, el cual es un esclavo de la familia Halfdan, que había huido porque no dejaban de maltratarlo. En ese mismo momento llegan los hombres de dicha familia, buscando pelea con los habitantes para que le devuelvan a su esclavo. Mientras tanto, Leif intenta calmar la situación. Algunos hombres inician una pelea, pero el líder los detiene con su cadena, para luego preguntar acerca del esclavo desaparecido. Este fallece poco después en la casa de Thor. Es en ese entonces que este último comienza a relatar la historia de Vinland, con el fin de que el hombre no se vaya al otro lado. En eso Halfdan aparece buscando al esclavo, pero Thor se interpone y ofrece 3 ovejas por él. Lastimosamente, el líder de la familia no acepta ese trato, y la oferta sube hasta 8 ovejas. Naturalmente, eso es demasiado por un hombre que está pasando por sus últimos momentos de vida, pero el líder enemigo acepta sin problemas, dejando casi sin nada a Thor y a su familia. Pero lo que ninguno sabía es que un hombre estaba dirigiéndose hacia su tierra con un montón de soldados. Pasamos a ver un sábado en la vida de los vikingos y cómo estos se bañan entre todos en un río, pero es eso lo que los deja vulnerables del ataque de los ingleses, que no pierden tiempo en acabar con todo el pueblo. Volvemos con Thorfinn, que está jugando con sus amigos a la guerra, siendo eliminado primero. Pese a ello, va a ver a Leif, quien se está preparando para ir a su tierra natal para cambiar la mercancía por vino, pero mientras hablaban, ven como un barco de guerra se acerca a la distancia. Thorfinn va a buscar a su padre, y al llegar, este reconoce al líder de los soldados, llamado Floki, un antiguo compañero de guerra suyo. Este ha llegado para contarle lo que ocurrió en el pueblo que fue atacado por los ingleses. Con esto, el rey Swin ahora tiene una buena excusa para ir a la guerra contra estos, y por eso ha convocado a todos los mejores soldados de la zona, entre ellos Thor, quien tiene el apodo del Troll de Joms, es decir que entre los soldados de guerra, el Thor es respetado entre todos los ejércitos. Thor obviamente no quiere unirse porque la guerra no es buena, y claramente no es su problema, pero Floki no piensa aceptar un no como respuesta, dado a que debe cumplir las órdenes de su amo. Mientras tanto, los niños del pueblo se emocionan por su primera guerra, pero esto irrita a uno de los soldados, quien una vez después de retirarse con Floki no deja de mirarlos mal. Al fin, el padre por su parte no tuvo más opción que volver al ejército, pero no será solo él, sino que cualquiera de la villa quien quiera pelear, o sea, todos los niños jóvenes. El único preocupado y arrepentido es el propio Thor, quien desde hace años ya se había cansado de la guerra, por eso hizo lo posible para desaparecer, pero por lo visto no fue tan eficaz, y ahora debe hacerse cargo de sus acciones, porque si no, los Joms acabarán con su villa. En los días siguientes, Thorfinn se vuelve más agresivo por la emoción de la guerra, preocupando mucho a su padre, quien sabe perfectamente los horrores de la guerra. Por otro lado, los demás jóvenes del lugar se preparan para ir a la batalla, cada uno con su equipamiento familiar. Sin embargo, esto pone celoso a Thorfinn, quien sale corriendo a su casa en busca de las armas familiares, encontrando una pequeña daga. Al verla con ella, su padre se la arrebata de las manos, explicándole que esta es un arma para acabar con sus enemigos, y él no tiene ninguno.
En sí, no existe a nadie quien deba eliminar usando la espada, pero su hijo no quiere oírlo, así que mientras lo ve irse, Thor pide a su mujer que lo cuide en su ausencia, puesto a que sabe lo que se avecina. Al día siguiente, él y los demás se preparan para zarpar a la guerra, pero en otro lugar, Floki se reúne con Askeladd y sus soldados indeseables que odian a los cristianos. Por lo visto, ambos tienen un pequeño trato, donde Floki le pide que acabe con la vida de Thor. Askeladd acepta el trato, pero le sorprende el hecho de que luego de 15 años sigan buscando a un desertor, y parece que también debería acabar con él uno de los suyos, sintiéndose intrigado sobre por qué Floki no lo hizo cuando fue a visitarlo. Este último evita responder sus preguntas, y en cuanto el líder de los piratas le pide el pago por adelantado, comienza a irritarse. Es en ese momento que una lanza vuela hacia ellos, y al final Floki acepta el trato, esto porque la lanza había alcanzado a un hombre oculto detrás de las cortinas, demostrando que Askeladd y sus hombres no son solo palabras, son una completa tortura, horror y miedo. Mientras tanto, en Islandia, los jóvenes se despiden de Ylva, prometiendo que volverán a casarse con ella cuando termine la guerra, pero esta no se encuentra interesada en ninguno. Los jóvenes soldados suben a su barco, mientras sus familias los despiden y se preparan para que posiblemente no regresen. El único que no ha ido a despedirse es Thorfinn, por lo que Thor no tiene otra más que encargarle a Helga, su mujer, que se encargue de darle el mensaje que tiene para él. Inmediatamente después de esto, inician su viaje por el mar. Una vez en mar abierto, observamos que en uno de los barriles se encontraba Thorfinn, quien se infiltró en el barco mientras zarpaba, todo con el objetivo de acompañar a su padre en la guerra. Al mismo tiempo que ocurría esto, Askeladd sospecha de las intenciones de Floki, puesto a que guarda demasiados secretos. Entiende entonces que esto no es una orden de su líder, sino que es algo más personal. Por esa razón no usa a sus propios soldados, sabe lo fuerte que es Thor y sabe que si llegaran a perder no podrían explicarle nada a su líder. Esto lo único que provoca es aumentar la adrenalina de Askeladd, que se pregunta cuán interesante podría ser el troll. Por la noche, Thor le cuenta a Ari, uno de los soldados, sobre el nacimiento de Ylva, su primera hija. En ese momento la nombró como su madre, solo porque su esposa se la había ordenado. Fue en ese entonces que empezó a tener miedo de la guerra, porque ahora tenía gente a la que debía proteger. Horas más tarde llegan a la isla Faroe. Aquí se acercan lentamente a la entrada, pero tanto Thor como Liv notan algo raro, por eso deciden volver. No obstante, los hombres de Askeladd tapan su camino con un montón de madera, atrapándolos en la entrada de la isla. Una vez a su merced, el líder de los piratas se presenta junto a sus hombres. Ari y los demás se preparan para pelear, pero Thor sabe que no tiene oportunidad, así que saca su viejo equipo para pelear solo. Justo antes de hacerlo, le da su daga a Thorfinn, junto con la orden de que solo la use cuando la necesite. Thor sale a la batalla, comenzando a pelear como todo un héroe y acabar con cualquiera que se le cruce, demostrando por qué lo llaman el troll de Jom. Thor continúa derrotando a todos los enemigos que osan enfrentarlo, pero es en ese entonces donde Born, uno de los tripulantes del barco, comienza a atacar a todos debido a que comió un hongo alucinógeno, que justo como el nombre lo indica, vuelve loco a cualquiera que lo consume, aumentando su fuerza, pero ni aún así consigue vencer a Thor. A su vez, Askeladd y sus hombres llegan al barco de los jóvenes, pero justo antes de empezar una batalla, el troll llega para detenerlos y pedir que se vayan. Sin embargo, ellos tienen la ventaja con los arqueros de arriba, pero estos no atacan hasta que su líder dé la señal. Liv calma a los jóvenes que quieren pelear, pues sabe que a excepción de Thor, ellos no saben pelear ni tienen experiencia en combate. Thor sabe que por más fuerte que sea, está en desventaja, ya que aunque no tiene problemas de encargarse de los piratas, tiene que mantenerse al tanto de proteger a los jóvenes. Por esa razón, le reta un duelo a Askeladd, ya que de todos los soldados, él es el único que tiene aires de guerrero único. Ambos aceptan las condiciones de duelo, e inician un combate donde el líder de los piratas utiliza un ataque sorpresa. Si bien consigue dañar a Thor, este evita que sea un golpe fatal, dándose cuenta que no puede contenerse con su oponente, y por ello comienza a ser mucho más agresivo, obligando a su rival que se mantenga a la defensiva. El constante ataque de Thor termina dañando su espada, y como el líder pirata sabe que ese es su objetivo, puede predecir su ataque para que la que se rompa sea la de Thor, pero al final esto lo derrota fácilmente. El líder de los piratas queda impresionado por su fuerza, por eso le pregunta por qué rayos se ha ocultado siendo un guerrero tan poderoso. El motivo es simple, aún no lo es, ya que un verdadero guerrero no necesita una espada. Uff, qué profundo, manos. En ese tiempo Born despierta y este salta para tomar a Thorfinn de rehén, y en vista de que no seguirán las reglas del duelo, Thor lanza su espada al agua, puesto a que sabe que su objetivo es él y se entrega. Es en ese entonces que una lluvia de flechas cae sobre él, y luego de ser herido, Askeladd decide honrar su promesa al empezar el duelo, liberando a todos los jóvenes del barco, incluido a su hijo, quien llora desconsoladamente al ver que su padre ha perdido. En lo personal, no creo que ha perdido, ya que su corazón de guerrero lo mantuvo
mantuvo de pie y jamás se arrodilló ante sus oponentes. Por ver a su padre muerto, se queda en el barco, que es capturado por los piratas, lleno de rencor hacia ellos. Mientras tanto, su líder no deja de pensar en lo amable que ha sido su rival, al no solo dar su vida por su gente, sino también al no haber lastimado a ninguno de sus hombres. Es ahí donde descubren que Thorfinn se ha quedado para seguirlos, teniendo una expresión mortífera en su rostro, mientras promete que tomará la vida de Askeladd para vengar a su padre. Los piratas continúan con su viaje, mientras que Thorfinn hace lo posible para sobrevivir solo en el barco. Días después de lo ocurrido con su padre, finalmente llegan a tierra firme, momento donde él trata de seguir a su objetivo, pero tropieza en el camino. Afortunadamente, al despertar encuentra agua fresca para recuperarse, pero al instante recuerda lo de su padre, acabando con su alegría. Es en ese entonces que ve una luz a lo lejos, fuego, donde los piratas estaban destruyendo un pueblo sin piedad. Thorfinn aprovecha esta oportunidad para acercarse e intenta acabar con la vida de Askeladd, pero rápidamente se da cuenta que no importa cuánto lo odie, no puede tomar su vida, y es ahí donde se da cuenta de lo difícil que es eliminar a alguien. Al día siguiente, cuando los piratas se levantan, vemos que Thorfinn se pone frente a su líder, retándolo a un duelo, pero lejos de sentirse como una amenaza, todos se lo toman como broma. Sin mucho esfuerzo, Askeladd le demuestra que no solo es más fuerte, sino que no es ningún guerrero al ir solo con su odio hacia él. Poco después llegan los soldados de Jon, quienes le preguntan al líder de los piratas sobre los últimos momentos de Thor, pero este solo contesta que fue un final normal. Por otra parte, la familia de nuestros héroes reciben la triste noticia, pero Ylva lo trata como si fuese algo muy normal, sin preocuparse en lo más mínimo. Al final del día, ella se queda sola con su madre, y es en ese mismo instante que rompe a llorar, demostrando que por más que intente ocultarlo, no puede evitar extrañar a su padre y hermano. A su vez, este último está practicando con la espada, mientras sobrevive por la noche, encontrándose con Born, quien solo le deja en claro lo débil que es, y poco después informa de esto a su líder. Por la noche, un lobo le visita, y es ahí donde recuerda las palabras de Askeladd. De esta manera acaba con la vida del animal, y gracias a esto empieza a practicar con su daga, pero no solo aprende a usar su arma para cortar, sino también para lanzar y cazar. Es luego de mucho tiempo que le pide nuevamente a Askeladd un duelo, y este acepta por aburrimiento. No obstante, Thorfinn demuestra haber mejorado bastante en tan poco tiempo, pero ni así logra acercarse a su rival. Este al final termina el duelo, con la promesa de que si logra algo en el campo de batalla, le recompensará dándole la revancha. Thorfinn acepta esto, prometiéndole que algún día lo matará. Días más tarde, el grupo de Askeladd ha dejado que Thorfinn se les una, ya que no les representa ninguna amenaza. Por otra parte, nos enteramos que en ese tiempo los vikingos y los ingleses pasaron por un conflicto extremadamente violento, y muchos pensarían que los vikingos fueron los principales responsables de este conflicto, pero al final nos revelan que ellos fueron obligados. Es como si quisieran extinguirlos de la faz de la tierra. Tiempo después, la tropa de Askeladd llega a un pueblo atacado por los ingleses, donde Thorfinn tiene la oportunidad de ver lo que puede ocasionar la guerra. Por la noche, el líder de los piratas cierra un trato con alguien de la zona, con el fin de ayudar en el conflicto, y todo esto es observado por Thorfinn. Con lo que no contaba ninguno de los presentes es que los ingleses los estaban vigilando, y comienzan su ataque sorpresa con lluvia de flechas, atacando todo lo que puedan desde la distancia. Pero esto no es suficiente para frenar a los mamados vikingos. Entre ellos, Thorfinn intenta unirse a la batalla, pero un soldado inglés lo inmoviliza, listo para acabarlo, momento en el que Askeladd lo salva accidentalmente. Esto no detiene al hijo del troll, que se lanza una vez más a la pelea, logrando terminar con la vida de un soldado. El tiempo pasa y Thorfinn continúa peleando junto con los piratas, volviéndose un feroz luchador, el cual incluso Jon reconoce, y hasta Askeladd empieza a admirarlo, todo gracias a su habilidad con la daga. Esto permite que pueda eliminar a cualquiera que se le cruce en su camino, aun cuando las cosas resultan ser desfavorables para él. Sin embargo, la lucha se extiende hasta la noche y Thorfinn se ve acorralado debido a unos perros de caza. Por la mañana del día siguiente vemos a una mujer con su hija, quienes encuentran a Thorfinn en medio del río. Ellas lo ayudan llevándolo a su casa, donde le dan de comer y tratan de entablar una conversación, pero por lo visto no habla su idioma. Pese a que parece alguien peligroso, la mujer de la casa no piensa dejar solo a un niño indefenso, pero como este está lleno de bichos, lo comienza a peinar mientras le habla un poco sobre su difunto hijo. Mientras lo hace, un soldado aparece en busca de Thorfinn, pero la mujer lo protege, sabiendo que algo debe haber pasado para que se volviera un pirata. No obstante, él sabe que ya es hora de irse, así que toma un poco de fuego para después pedirle a sus salvadoras que huyan. De esta forma quema una cabaña frente a la playa del pueblo, dándole la señal a Askeladd. Luego, el soldado de antes aparece y junto a su grupo intentan acabar con el hijo del troll, pero este es una bestia imparable. Desgraciadamente, la mujer que lo salvó llega para ver esto, y en el momento en que llegan los piratas, no puede hacer más que llorar al ver al niño que salvó traicionarla. Esto hace que Thorfinn recuerde a su familia, pero sabe
sabe que no hay nada que pueda hacer, uniéndose a la batalla. Con los años pasando, los conflictos en Dinamarca entre vikingos e ingleses se continúan intensificando, pero los Jomp son ordenados por su rey para no moverse, dado que el invierno es una época arriesgada para atacar, así que por ahora no les queda de otra más que descansar hasta el verano. Los piratas por su parte tienen problemas por esto, así que van a donde Ashilat les ordena, a donde hay comida o lugares donde puedan protegerse. Es así donde llegan a un pueblo de francos, donde la idea es ofrecerle ayuda al jefe del pueblo y después tomar lo que puedan de ellos. Para esto envía a Thorfinn, pero este último se niega a hacerlo, sabiendo que es un momento en el que su líder cumpla su promesa y le ofrezca su revancha. Ashilat sabe a lo que se refiere y le promete que aceptará su duelo siempre y cuando le traiga una cabeza con casco. Aquí vemos que Thorfinn siempre es utilizado como mensajero por los piratas, y eso es debido a que los primeros en morir en batalla son los mensajeros. Aparte de que Thorfinn es un niño, quien en su sano juicio mataría a un niño. Al llegar con los francos, Thorfinn le informa a su líder sobre sus hombres y el plan de atacar el fuerte del enemigo por el lago, pero no es posible debido a la cascada que tiene. Además promete que si rechazan la oferta de ayuda, se unirán al ejército enemigo. Al final el líder sin otra opción acepta, y por la noche se puede ver un dragón subiendo por la montaña. Al día siguiente, el general de los francos reclama a Thorfinn porque sus compañeros no han llegado todavía, pero este no lo escucha. En su lugar solo se centra en el líder enemigo, recordando la promesa hecha por Ashilat, así que sale en busca de su objetivo, sin importarle nada en el campo de batalla. A su vez, Ashilat llega junto con sus tropas, llevando el barco con los brazos, para después caer en el lago frente al fuerte, el cual como no tiene defensas, pueden pasarlo fácilmente. Sin embargo, aquí los esperaban un grupo de ballesteros, los cuales se detienen cuando Thorfinn llega, dando oportunidad a Ashilat de desembarcar junto con los demás. Pese a que ninguno de los soldados representa un peligro para Thorfinn, el único que le interesa es el capitán, pero su cabeza cae al agua, haciéndole abandonar la batalla para buscarla. Mientras tanto, Ashilat y sus hombres han llegado a tierra para masacrar a los francos, y ya que están recibiendo ataques desde los dos lados, al final el fuerte termina cayendo. No obstante, el general no piensa dejar ir a los piratas, pero no contaba con que estos terminarían robando todos los tesoros del lugar, dejándolo a él sin nada. A su vez, Thorfinn regresa a su barco con la cabeza del capitán, obligando a que Ashilat acepte su duelo, pero no tienen tiempo para llevarlo a cabo, porque los francos los están atacando, obligando al hijo del troll a esperar más tiempo para su venganza. Mucho tiempo después, Ashilat y sus hombres regresan a su hogar, donde son recibidos por los habitantes con mucho cariño, pero mientras todos celebran, el único que no lo hace es Thorfinn, quien sigue esperando impaciente su duelo. Una vez llega a la tierra, uno de los jóvenes que desea unirse a la tropa se molesta con Thorfinn, pero este lo intimida con una sola mirada. Por otra parte, Ashilat llega con su tío Gorm, quien ama muchísimo el dinero y además ha conseguido una esclava recientemente llamada Hordaland, que es medio lenta en el trabajo. Esto se debe a que ella venía de una familia rica, así que como consecuencia no sabe hacer casi nada. En ese mismo instante llega Thorfinn y el duelo se lleva a cabo por fin. Luego de que ambos combatientes se pusieran de acuerdo respecto a las condiciones del duelo, Thorfinn es el primero en atacar, avanzando sin dudar hacia su rival, tomando ventaja de sus dagas rápidas y certeras. Ashilat sabe que no está enfrentando al mismo niño de hace años, así que saca a relucir algunos de sus trucos, pero Thorfinn demuestra como siempre que es el hijo del troll, evitándolos por los pelos. Ashilat entiende que se ha vuelto más fuerte, así que comienza a provocarlo insultando a su padre, fingiendo que no recuerda su nombre, que era muy débil y que era completa basura. Esto solamente enfurece a Thorfinn, lo suficiente como para tomar la ventaja y derrotarlo fácilmente. Al final, aún le queda demasiado que aprender para llegar al nivel de Ashilat. Ya por la noche, todos se ponen a celebrar por el gran botín obtenido por los francos, y mientras lo hacen, Ashilat comenta sobre Thorfinn. Él sabe que es un niño fuerte, pero al final es un guerrero, no está dispuesto a aceptar una victoria que no sea con honor, está muy atado a su pasado y a su orgullo, así que es muy poco probable que se vuelva un luchador de verdad. Por otro lado, Thorfinn se queda en el barco de su padre, donde tiene una visión de este, recordándole que en esta vida nadie tiene enemigos, ni necesita usar la espada si es un guerrero de verdad. En ese momento, Hordaland le trae la comida, aunque él reacciona demasiado violento por la sorpresa. A los ojos de la chica, Thorfinn es igual a ella. Este entonces la alienta para que acabe con la vida de Gorm y escape, pero ella tiene miedo de que si lo hace posiblemente muera, y además no tiene ningún lugar a donde ir. Es por eso que él le cuenta sobre la hermosa tierra de Vinland, incitándola a que vaya a visitarla ella misma. Unos meses después llega el verano, y Jomp se prepara para la batalla junto con su rey, pero Ragnar se encuentra preocupado por el estado de Canute, un heredero al trono, pero al final la batalla da inicio. La batalla entre ingleses y vikingos se intensificó en esta época, pero hubo un estancamiento en Londres, donde un solo hombre estaba
estaba deteniendo a todo un ejército. ¡Oh, Dios mío! El verdadero todos contra mí. Este hombre es Thorkil, el Alto, quien se ha unido al ejército enemigo nada más por dinero, justo como todos los demás presentes en el puente, quienes son clanes desesperados por mostrar de lo que son capaces ante el rey, y así aumentar su parte de la recompensa. El problema yace en que como son tantos, no habrá mucho para ellos al final. Es ahí donde Azshilad saca a relucir su plan, enviando a Thorfinn por la cabeza de Thorkil. Thorfinn acepta, prometiendo que su próximo duelo será el último. Por otra parte, Floki llega al puente, donde se encuentra con Thorkil, dándole un mensaje del rey sobre que los enemigos han huido, así que lo mejor sería rendirse si es que quieren vivir. Ciertamente las condiciones que ofrece el rey para que Thorfinn regrese a las líneas buenas son buenas, pero este no acepta la propuesta. No se trata de dinero, tampoco porque sepa que van a perder, sabe que los ingleses son débiles, pero es justo por eso que lucha con ellos, porque es más divertido luchar contra los vikingos que son fuertes. Esto provoca que el rey reimplante su estrategia, ordenando atacar sin rodeos el puente. De esta manera, los barcos vikingos avanzan para comenzar a derribarlo, pero Thorkil, usando su gran fuerza, lanza troncos para destruir a sus enemigos. El único que consigue acercarse lo suficiente es Thorfinn, con quien inicia una pelea usando uno de los troncos como arma, emocionándolo por tener al fin un duelo con alguien decente. La pelea es intensa, Thorkil no necesita de su arma para acabar con Thorfinn, sus puños son suficientes para hacerle daño. Su rival sabe de esto y también que está en una clara desventaja debido a que sus puntos débiles son demasiado altos, por lo tanto su mejor opción es atacar por debajo, esquivando los ataques hasta infiltrarse e intentar dejar de indefenso al gigante, pero este lo atrapa y al final le da una paliza. Luego de que sus compañeros lo abandonen, Thorfinn consigue cortarle los dedos a Thorkil, y en cuanto escucha su nombre lo reconoce como el hijo de Thor, dejándolo ir gracias a tan divertido combate. Por otro lado, los soldados heridos en batalla son demasiados y varios de ellos fallecen. El rey por su parte, al ver esto, ordena que solo algunos soldados se queden para tomar Londres, mientras los demás avanzan a su objetivo. Ragnar sigue preocupado por Canute, pero es por ello que el rey lo deja a cargo para ser su guía y consejero, como castigo por haber mimado tanto al heredero del trono, quien ahora no puede manejarse bien en combate. Volviendo con Thorfinn, este último nota que tiene heridas graves, pero no se detiene por nada y regresa junto con las tropas, acomodándose el brazo dislocado frente a Azshilad para demostrar de lo que está hecho, y mientras avanza con los soldados, se queda pensando en por qué Thorkil le parecía divertida la pelea sin encontrar respuestas. Las tropas de vikingos se asientan cerca del puente, pero Thorkil permanece impaciente por no poder tener un combate divertido, así que comienza a lanzarles rocas gigantes. Ragnar por otro lado permanece quieto sin hacer nada. Después de todo, el rey no está presente y el segundo príncipe no tiene experiencia en combate, así que lo mejor es aguardar un mejor momento, y lo único que puede hacer es rezar porque su majestad sea protegido por Dios. Al mismo tiempo, Thorkil se entera que el príncipe está allí, entendiendo que esta batalla podría ser mejor de lo que pensó. Después pasamos nuevamente a ver a Thorfinn, quien se despierta como un niño en un lugar muy bello, donde toda su familia estaba esperándolo, incluido su padre. Ambos caminan juntos por el lugar, pero entonces Thor le hace saber a su hijo que su madre y hermana lo están esperando y debe cuidarlas. Es por eso que no quiere que siga pensando en la venganza, sino en volver y ser feliz con sus seres queridos. Es entonces que la villa es atacada, y junto con ella su padre también, provocando que Thorfinn al fin despierte de su sueño. Como no puede dormir, se levanta para encontrarse con el grupo de Azshilad, quienes andan quejándose de que no hay muchas aldeas para saquear, debido a que el rey de Inglaterra huyó, y eso significa que la guerra está próxima a terminar, de no ser por Thorkil, que continúa causando problemas en el puente de Londres. Antes de continuar discutiendo, dos personajes secundarios llamados Aki y Tore comienzan a pelear entre sí. Por otra parte, Thorfinn continúa con su camino entre los piratas, hasta que llega a una colina donde puede ver un paisaje similar al de su sueño, pero al hacerlo le recuerda lo que dijo su padre. Pero en lugar de calmarlo, lo único que provoca es que se avivien los deseos de venganza y su ira. Es entonces que aparece Azshilad, quien había estado esperándolo. El pirata le comienza a hablar sobre las ruinas en las que están, las cuales pertenecían al Imperio Romano, y cómo es que fueron destruidos por los sajones. A los ojos del pirata, el mundo está envejeciendo, y su fin llegará en 20 años, resultando irónico ver un amanecer tan bello en una época tan oscura. Mientras hablan, un caballo llega hacia ellos. Este es un soldado del ejército de su majestad, quien llega para pedir ayuda, puesto a que Thorkil, luego de enterarse de la presencia del príncipe, hizo que sus hombres abandonaran el fuerte y avanzaran contra él. Al final, el Kalnut fue capturado por Thorkil y sus soldados. Ahora el ejército restante tiene muchas menos tropas y una moral muy baja. Azshilad, al ver la situación, no sabe qué hacer, pero luego de pensar un poco, acaba con el soldado. Esto porque sabe que si rescata al príncipe y luego lo entrega a quien sea, él y sus hombres recibirán una gran recompensa por el rescate.
rescate. Es así como motiva a todos para que se preparen, deben luchar por el botín, por el dinero, por los tesoros. Unos meses más tarde finalmente llega el otoño y con él Thorkill y sus hombres se están trasladando al príncipe Canute a una nueva ubicación. Mientras lo hacen, todos hablan sobre lo bueno que tiene la temporada, como la comida o las mujeres, pero lo que los intriga más es el hombre que aparece en la cruz de los cristianos, o sea Jesucito, poniéndose a discutir sobre si es más fuerte él o los dioses nórdicos. Banda, aquí yo haría un chiste de Viva Cristo Rey, pero por desgracia este anime es muy serio, así que por favor, respeto. Ragnar se indigna al escucharlos e intenta hacerles ver a los soldados su mala decisión por raptar al príncipe. Sin embargo, según Thorkill, esta forma de vivir es la adecuada para los normandos, muriendo en batalla para después ser llevados al Valhalla. En eso, uno de los cristianos secuestrados se vuelve loco, comenzando a ver visiones, pero con un trago de alcohol lo calman. Según el sacerdote, el hombre más importante para él es quien haya hecho la cerveza, haciendo que todos los presentes estallen en carcajadas. En ese mismo momento se detienen, dado que todos han notado que hay una emboscada cerca. Thorkill no pierde el tiempo y cuando llama la atención de los soldados de su majestad, les entrega a Canute, no sin antes burlarse de sus soldados, llamándolos cobardes. Ragnar intenta que sus tropas no salgan a luchar, pues sabe lo fuerte que son sus enemigos, pero no le hacen caso y salen a la batalla, siendo eliminados todos sin problemas. A su vez, Ashilat y su grupo están preparando su movimiento, conscientes de que la batalla ya ha empezado. Es por eso que ponen en marcha su plan, tirando combustible por todos los lados para crear un incendio. Esto lo hicieron con el fin de ocasionar caos y confundir a las tropas de ambos bandos, para que en medio de la locura ellos pudieran raptar al príncipe y llevarse toda la recompensa. Al fin y al cabo, si solo fingen que no saben nada, nadie podrá acusarlos de haber participado en la pelea. De esa forma, Ashilat envía a su mejor hombre, Thorfinn, para que se encargue de buscar al príncipe, pero por desgracia su soldado mano derecha se da cuenta de que confía demasiado en el chico y posiblemente en cualquier momento podría traicionarlo. Ragnar protege al príncipe con todos los hombres de Thorkill, pero al final Thorfinn llega en su ayuda. Sin problemas se enfrenta a los hombres de Thorkill, pero este llega en ese momento para encarar a su enemigo, y es ahí donde le demuestra que conoce a su familia, puesto a que Thorkill reconoce a Thor como el único hombre más fuerte que él, un verdadero guerrero, y le parece normal que siendo su hijo, Thorfinn sea tan fuerte como para herirlo. El fuego no les permite seguir hablando, así que ambos se despiden cada uno por su lado, prometiendo volver a verse en el futuro para pelear una vez más. Una vez el incendio se apaga, Thorfinn regresa con el príncipe y con Ragnar, pero en cuanto Ashilat pide ver la cara de su majestad, se da cuenta que es demasiado femenino, confundiéndola con una mujer. Solo espero que estos europeos no hayan escuchado el dicho de que en tiempos de guerra cualquier hueco es trinchera. Días más tarde, Ashilat y su grupo continúan huyendo de Thorkill y sus hombres, encontrándose con un viejo que maneja el ferry de un lago. Debido a su difícil situación, el líder de los piratas pide refuerzos a este hombre. Por otro lado, el Oído tiene malas noticias para sus amigos. Resulta que los hombres de Thorkill están avanzando demasiado rápido, ya casi los tienen, pero su mejor opción es continuar moviéndose. Mientras lo hacen, descubrimos que todos los presentes desean volver nuevamente a la alta mar, ya que es más fácil escapar en un barco para ellos. Por la noche, Bond le reclama a su líder por sus raras decisiones, pero Ashilat no piensa dar explicaciones a nadie. Su amigo sabe que ha estado raro desde que vieron el rostro del príncipe, así que intenta preguntarle la razón de esto. Luego de haber vivido por 40 años con criminales, aprendió a notar qué tipo de persona es alguien luego de verle la cara, y nada más al observar al príncipe se dio cuenta que no estaba hecho para la guerra, pero también sabe que es un joven y en un futuro tendrá que involucrarse. En ese momento llama a sus hombres en medio de la noche para seguir huyendo, pero no importa que tanto se muevan, el grupo de Thorkill les pisa los talones. Finalmente llegan a un lugar donde los refuerzos los esperaban, un comandante junto con la flota de barcos provenientes de Gales. Esta región está llena de montañas y recursos naturales, pero sus gobiernos no son muy amplios, dado que están repartidos por diferentes ciudades y civilizaciones. Lo que hizo Ashilat fue pedirle ayuda a uno de los reyes de esta región. Al llegar al otro lado del río, nos encontramos con que este piensa evadir a Thorkill por tierra, pero no porque no quiere usar un barco, sino porque en una región como esta, los barcos son bien preciados. Gratianus, el comandante que los ayudó a huir, pide al príncipe jurar que no interfiera con los Gales, pero este último es muy tímido como para hablar por su cuenta, y al final el grupo parte hacia las montañas. Mientras viajan, cada uno de ellos piensa en la recompensa que les dará su rey, pero algunos curiosos preguntan qué es lo que quiere el sacerdote, quien solo desea amor, y aunque algunos de ellos no comprenden qué es esto, otros comienzan a interesarse en esta idea. Por su lado, Ashilat conversa con Gratianus sobre el príncipe, y aunque este último no le tiene en buena estima, le recuerda en cierto modo a Thor, y que quizás es lo que necesita su gobierno. En ese momento, un montón de hombres alrededor los atacan con una lluvia de flechas, pero Thorfinn, en lugar de acobardarse, se prepara para la batalla. Vemos entonces a un
joven llevando a su madre en la espalda, quien había prometido dejarla en su ciudad natal. De regreso en la batalla de Ashilat y sus hombres, estos saben que no se trata de los hombres de Thorkill, sino que son los mensajeros de un estado independiente de Gales llamado Brythionid, quienes habían ido con el fin de intimidarlos, puesto que su reino no acepta a los daneses como ellos. A pesar de lo que aparentan, Ashila sabe que no están haciendo más que actuar, así que saca al príncipe Canute para que los intimide, pero este es tan tímido que no es capaz de ni mostrarse en público, ocultándose detrás de Ragnar. Ante esto, Ashila intenta presionar al príncipe para que diga algo. Al fin y al cabo, todos los presentes, incluidos ellos, están aquí nada más por él, pero Ragnar interviene y trata de impedirlo. Según Ashila, el príncipe, quiera o no, tiene responsabilidades que cumplir, pero Ragnar no está dispuesto a permitirlo, dado que durante su infancia fue testigo de cómo sus padres y hermanos son devorados por lobos. Por eso el príncipe no habla. Al final Ashila termina cediendo, y tanto él como Gratianus saben que Ragnar debe aceptar que Canute debe dejar el nido algún día. Por otro lado, Thorfinn se asquea al ver que alguien de su misma edad actúa de manera tan patética. Los líderes de ambos grupos se reúnen para discutir acerca de un acuerdo para poder pasar. Mientras esto sucede, Born se muestra muy irritado, dado que a pesar de que ha conocido por décadas a su líder, nunca le ha dicho nada. Volviendo con Ashilat, este negocia con uno de los mensajeros, que es el hijo de Lidia, una mujer proveniente de los antiguos celtas romanos, más específicamente de Artorius, un hombre que inspiró la leyenda del rey Arturo. Por ese motivo, Ashilat es medio galés, y con ello piensa hacer que el príncipe Canute se vuelva un buen rey, con el cual puede conseguir que los daneses nunca se acerquen ni dañen esta tierra. Y Acer no tiene de otras más que confiar en el pirata, especialmente porque odia a los daneses. Mientras Acer lo lleva a través de las tierras de los galeses, Thorfinn conversa junto al príncipe sobre cómo es que permanece mudo, burlándose de él. Esto provoca que Canute hable por primera vez y explica que su motivo para permanecer en silencio yace en que es diferente a él. Sus palabras tienen repercusiones políticas y debe tener cuidado con cada pequeña acción, sin mencionar que es un cobarde. Mientras ambos chicos discuten, Ragnar y todos los demás impresionan, dado que es la primera vez que el príncipe entabla una conversación con alguien que no sea él. El viaje continúa y Ashilat cambia repentinamente su dirección respecto al viaje, algo preocupante para algunos de sus hombres. En eso nos pasamos a ver a una joven llamada Anne, quien está pensando en cómo es Dios, pero luego vemos algunos recuerdos del sacerdote de Ashilat, quien aún trabajaba en su iglesia. Ahora algunos de sus hombres continúan intrigados con lo que es el amor, tratando de preguntarle qué es y cómo funciona. Dos hermanos dan el ejemplo mediante la confianza que tienen, pero para el sacerdote esto no es amor, frustrándolos más. Es ahí donde mencionan la historia de un guerrero que mataron hace años, pero que no había acabado con ninguno de ellos, llamando la atención del sacerdote, pero desafortunadamente los hermanos no conocen su nombre. No obstante, al oír sus últimas palabras sobre que un guerrero de verdad no necesita una espada, se queda tan asombrado que lo deja pensando durante todo el viaje. Mientras el tiempo avanza, el grupo se ve obligado a enfrentar el mal clima de las montañas, donde el invierno ya ha llegado y debe soportar una poderosa nevada, momento en el que Ragnar comienza a reclamar a Ashilat por sus malas decisiones y porque se está quedando sin suerte. Por fortuna han encontrado un pueblo para saquear. Es ahí donde vemos a Anne con su familia, quienes están rezando, para que después el padre explique cómo es que los malos serán llevados al infierno. Es entonces que Anne sale de su casa, pues no quiere escuchar cómo hablan del diablo y el infierno. Esto es debido a que ella anteriormente había ido al mercado y robó un lindo anillo que le tentó. Es por esto que ella se siente asustada al pensar que cuando muera será la única de su familia que no irá al paraíso. Es por eso que intenta deshacerse del accesorio, pero no es capaz de hacerlo. En ese momento los hombres de Ashilat llegan a su casa y aunque el sacerdote intenta llamarlos a todos, ellos lo detienen y aprovechan para tomar todo lo que puedan, mientras que Anne permanece oculta. Poco después Ashilat nota que no hay comida suficiente para todos, así que decide librar a los civiles de su sufrimiento al ordenar a sus hombres que los ejecuten, sin importarle que estos tengan familia u otra cosa que perder. Al fin y al cabo, si siquiera uno de ellos escapa, podría avisar de su ubicación al enemigo. Anne al ver esto sale huyendo de la zona, y luego de caminar por un largo trecho encuentra una gran luz en el cielo. Es ahí donde le pregunta a Dios si su familia ya está en el cielo, pero también se siente confundida, pues justo cuando robó el anillo ahora se siente eufórica. En eso descubre que hay personas que no le temen al castigo divino, aunque luego de pensar mucho se desploma en la nieve. Mientras tanto, el rey se decepciona del heredero Canute, porque si hubiera sido más talentoso y no un mudo cobarde, posiblemente estaría en el castillo y no perdido en plena guerra. Después pasamos con Thorkill, quien estaba descansando en una posada junto a sus hombres, frustrado porque la guerra está a punto de terminar. Para colmo, Dinamarca va a absorber toda Inglaterra, dando fin a la guerra, la cual son malas noticias para él, que ama pelear. Es en ese
ese momento que un mensaje llega a sus puertas. De regreso con Ashilat, el sacerdote está rezando junto con Canute y Ragnar, pidiendo perdón por los actos de los piratas. Mientras oran, el sacerdote comienza a preguntarle a Dios por qué los pone a prueba a pesar de su falta de poder, o por qué los obliga a sufrir tanto, llegando a pensar que Dios no los ama. Pero esto hace enfurecer a Canute, quien de inmediato regaña al sacerdote por su falta de fe. Al fin y al cabo, no hay un padre que no ame a sus hijos, y esto hace eco en Thorfinn al recordar a su padre Thor. De regreso con Thorkill, gracias a que Am fue encontrado en la nieve, descubre que el grupo de Ashilat está viajando por la nieve en esta época. Gracias a ello se motiva a ir de inmediato a interceptarlos, porque así podrá disfrutar lo poco que queda de la guerra. Esto es notado rápidamente por Ashilat, quien pone en marcha la retirada, avisando a sus hombres, quienes han comenzado a dudar de la suerte de su líder. Regresamos con Thorfinn, quien ha cazado un conejo, algo que Ragnar nota, y por eso lo invita a comer junto con él y Canute. Aquí descubre que el príncipe sabe cocinar, algo que usualmente la realeza no necesita saber. Sin embargo, lo había estado haciendo como pasatiempo desde que era un niño, cosa que su padre desaprobó entonces. En ese momento, unos mensajeros aparecen avisando de la batalla que ha comenzado debido a un ejército enemigo. Por este motivo se llevan a Ragnar para que los ayude, pero de inmediato se da cuenta de que algo no anda bien. Todo no era más que una trampa de Ashilat, con el fin de matar a Ragnar y así poder cuidar él mismo al príncipe. No obstante, antes de fallecer, Ragnar tiene una última petición para el líder de los piratas. Esta es que proteja y guíe a su alteza, ya que existen dos facciones en el reino que eligen entre Canute y el segundo heredero al trono, Harald. Pero el más peligroso de sus enemigos es el rey, quien había decidido enviar a su hijo a esta tierra con el fin de que muriera, para que su hijo con más talento, Harald, tome el trono. En otras palabras, el verdadero enemigo de Canute no es ni Thorkill ni Harald, sino su propio padre. Y ahora Ragnar solo puede morir, arrepintiéndose de no poder ver al príncipe una última vez. Ashilat va con el príncipe junto con el cuerpo de Ragnar, dándole sus condolencias y tratando de parecer lo más preocupado posible por la situación. Pero Canute, en lugar de llorar, solo se horroriza al ver el cuerpo de su amigo. Ashilat después sale junto con Borg, quien le reclama por haber hecho una apuesta arriesgada, dado a que podría ser que el príncipe, en lugar de verlo como un ejemplo a seguir, solo se deprimiera y al final no hiciera nada. Pero no hay tiempo para eso, ya que están en medio de una pelea. El líder de los piratas entra en acción. En eso llega la alerta de que hay enemigos, y no se trata de otro más que Thorkill, quien ordena que acaben con todos. Pero estos últimos estaban alistándose para partir. Ashilat, para calmar al príncipe, le hace entender que Ragnar no va a volver sin importar cuánto lo llame, pero tiene otro problema. Resulta que algunos de sus hombres planeaban desertar al sentir que su líder se le agotaba la suerte, pero este último, usando su carisma natural, consigue que muchos de sus hombres sigan con él. Por su lado, Thorkill acaba fácilmente con todos los desertores, ya que no le gustan aquellos que se rinden sin pelear. Volviendo con el líder de los piratas, este pide que corten el puente después de pasar, pero no parece que vaya a ser de mucha ayuda, ya que se puede pasar por el río caminando. Ashilat se da cuenta de que entre sus filas hay aquellos que han comenzado a dudar y perder la lealtad hacia él, gracias a su talento de reconocer a un hombre solo por su rostro. Al terminar de demoler el puente, descubren que Thorkill ya los ha alcanzado, y cuando el líder ordena huir, uno de sus hombres le reclama por esto, sintiéndose furioso con la situación. Pero nuevamente no tienen tiempo para discutir, porque todos los desertores los rodean, dispuestos a unirse a Thorkill. Los hombres de Ashilat realmente no quieren tomar su vida, pues al fin y al cabo se conocen desde hace mucho tiempo, bebieron, comieron, rieron y lucharon juntos, así que es comprensible que quieran que solo se rinda. En eso vemos un recuerdo del líder pirata, cuando su madre estaba enferma y le contaba sobre Artorius, pero también sobre Avalon, una tierra donde su futuro rey volvería y curaría sus heridas, para que Ashilat pueda ser libre y ser un guardián por completo. Luego de recordar eso, saca a la luz su verdadera persona, revelando lo mucho que odió estar con los daneses, dando una oportunidad a Canute de escapar, mientras él se queda a enfrentar a sus hombres. Thorkill se da cuenta de lo que sucede, y sin poder esperar para unirse a la batalla, sale corriendo hacia ellos. Mientras tanto, Thorfinn y Born están huyendo de sus perseguidores. A diferencia de ellos, Born es completamente leal a Sheila. No obstante, Thorfinn es el único que sale huyendo en busca de Ashilat, negándose a perderlo hasta que cumpla su venganza, dejando a que Born se enfrente a sus enemigos con un hongo enloquecedor. Ashilat, por su parte, sigue peleando, enfrentándose a todos sus enemigos, pero por más fuerte que sea, ya está viejo, lo que le impide pelear bien. Aún así, Thorkinn, quien orquesta la rebelión, ordena a sus hombres dispararle en lugar de enfrentarlo cara a cara, pues incluso siendo Ashilat puede morir con una flecha. Sin embargo, este asegura que si no lo dejan vivo, no podrán recuperar al príncipe. Es por eso que solo le causan heridas debilitantes, y le preguntan su motivo para hacer todo esto, y la razón es simple. Ashilat ya no puede esperar más a que aparezca el verdadero rey de Avalon. Es en ese momento donde llega Thorkill, quien se
decepciona mucho al ver cómo es que los hombres de su enemigo han soltado sus armas, pero Askeladd aún le interesa bastante. Thorgrim intenta llegar a un acuerdo con Thorkill, pero este ordena a sus hombres que acaben con todos los traidores, pero no solo eso, sino que los fuerza a tomar sus armas para acabarlos en medio de la batalla y así enviarlos al Valhalla. Thorgrim es el más afectado por esto, al ser quien debe pelear con Thorkill, pero del puro miedo que siente termina soltando su arma y falleciendo en el mismo momento. En eso, Thorfinn llega con su caballo, enfurecido porque alguien más intenta acabar con su presa. Al ver a Thorkill, estalla en ira, ordena que no acabe con Askeladd, y de pura emoción, estos acuerdan hacer un duelo por Askeladd, donde ambos guerreros prometen que esta batalla no será como en Londres, uno de ellos tendrá que terminar muerto. Thorfinn se arroja al combate sin miedo, pero Thorkill tiene puesta una cota de malla bajo la ropa, lo que le impide que pueda cortarlo con facilidad. Mientras luchan, este último le cuenta un poco acerca de su padre y cómo pertenecía al linaje de los Jarls, pero no le dice nada más, ya que lo único que quiere es que lo entretenga en la batalla, pero esto es difícil ya que Thorfinn no podría contenerse lo suficiente como para oír la historia. Por su parte, Canute está soñando mientras Born lo protege, y aquí ve a Ragnar, quien ha ido a despedirse y disculparse por haberlo educado como una persona normal, ya que su principal educación debía ser como un rey, pero el príncipe, en lugar de culparlo, le agradece por ello, ya que a causa de eso, él es más humano. Ambos se abrazan y lloran entre lágrimas. A pesar de que no sean de la misma familia, son sin duda como un padre y un hijo. Y esto es algo que Canute tendrá que aceptar, despertándose al fin de su sueño, encontrando cómo los daneses están peleando por él, mientras que el sacerdote solo los observa, sabiendo que no puede pararlos. De regreso con Thorkill, que continúa peleando con el hijo del troll, recibe varios cortes, hasta que finalmente se quita la ropa para revelar su cota de malla. Según Thorkill, a él y a Thorfinn les queda algo por aprender para ser buenos guerreros, pero no saben qué puede ser, así que le pregunta a él directamente cómo es un verdadero guerrero. Esto provoca que recuerde a su padre, molestándolo más como nunca antes, haciendo que se lance hacia la batalla más furioso que antes. Al mismo tiempo, Canute reflexiona junto al sacerdote sobre lo que es el amor, y cómo este se encuentra presente e incluso en la muerte. Mientras ve la cosa de este modo, el príncipe llora, al no poder entender por qué los únicos que no tienen amor son los humanos, y esto se debe a que en la antigüedad sus ancestros desobedecieron a Dios. De regreso con Thorfinn, este sufre los ataques de Thorkill, quien sigue siendo un feroz adversario, el cual lo arroja en el aire, terminando su duelo. Por su parte, Canute ha terminado de reflexionar, pero es así que se da cuenta de que aunque los guerreros luchen, no tienen sentido sus batallas. Por eso cuando Born va a atacarlo, él se interpone, deteniéndolo con un simple gesto, trayéndolo nuevamente a la realidad. En eso Atli lo ataca gravemente, pero el príncipe continúa tranquilo, ordenando que los dos dejen de pelear y traten sus heridas mientras que él va por Thorkill, asegurándoles que a partir de ahora les dará sentido a sus batallas, pues cuidar de su gente y hacer su propio paraíso en la tierra es el deber de un rey. Y vemos cómo es que Canute finalmente se ha vuelto uno. Por otro lado, Thorfinn se despierta luego de pelear contra Thorkill, dándose cuenta de que su brazo está roto, así que no puede seguir el duelo. Sin embargo, Thorkill decide darle una pequeña recompensa, hablándole sobre su padre. Por lo visto, el rey vikingo es hermano de Thorkill, y luego de reconocer las fuerzas de Thor, le dio a su hija Helga, lo cual convierte a Thorfinn en un familiar cercano de los vikingos, y a Thorkill en su tío abuelo. Sin embargo, un día Thor desapareció, entristeciendo a todos, pero Thorkill lo encontró solo para descubrir que ya no quería pelear. Por supuesto, Thorkill no pensaba aceptar eso, especialmente cuando escuchó a su comandante decir que ya no era un verdadero guerrero. Siguiendo la regla de los Joms, buscó tomar su vida, pero al final no fue adversario para el troll, quien tiempo después caería en manos de Askeladd. Debido a que no ha vuelto a verlo desde entonces, le da curiosidad saber cómo pasó sus días en Islandia, pero Thorfinn tampoco lo sabe, dando a entender que a pesar de ser una de las personas más cercanas a él, nunca aprendió nada de su padre. Askeladd sabe que así como está no puede ganar, así que decide ser su consejero. Al mismo tiempo, Canute estaba cabalgando de regreso a la batalla. Thorfinn reanuda el duelo, pero sigue teniendo muchos problemas debido a que le queda un solo brazo. Pese a la dificultad, Thorfinn continúa pensando en el plan de Askeladd. Este último vio que Thorkill una vez cayó por una herida, aunque fuera solo por un instante, y después de hacerse el muerto, Askeladd le da la oportunidad a Thorfinn de darle un golpe en la mandíbula a su rival, y con ello toma la ventaja. Sin embargo, los hombres de Thorkill se interponen, inmovilizando a Thorfinn y ocasionando la ira de su capitán, pero deben asegurarse de salvar a este último, ya que es el único que puede unificar a estas 500 bestias que comanda. En eso llega el príncipe Canute, quien ordena a todos dejar de pelear, y a su vez Thorkill admite la derrota, dejando ir a sus adversarios. Canute, por su parte, intenta reclutar a Thorkill y a sus hombres como vasallos, pero estos quieren volverlo su rehén para llamar la atención del rey, pero el príncipe aclara que no tiene valor como rehén, dado a que su padre no lo ama, así que ha buscado acabar con él todo el tiempo.
tiempo. Thorkil, luego de poner a prueba al príncipe, se da cuenta de que tiene los mismos ojos de Thor, recordando cómo se arrepintió de no seguir a este último la noche de su huida, pues así habría descubierto cómo ser un guerrero de verdad. Al final Thorkil y sus hombres aceptan seguir a Canute, justo igual que a Sheilad, que se une a él sin pensarlo dos veces, y así inician su viaje para acabar con el rey. Tiempo más tarde, Canute llega con su ejército a donde Floki y las demás tropas del rey que resguardaban, impresionado de ver no solo cómo es que Thorkil se ha unido a él, sino de cómo ha cambiado el príncipe en tan poco tiempo. Este último, al entrar al pueblo, ordena a Thorkil que trate de poner de su lado a los guerreros que lo admiraban, enviándolo a que beba y pelee por ahí. Mientras tanto, a Sheilad se queda para aconsejarlo sobre qué deben hacer ahora y en el futuro, y en medio de su charla vemos cómo Canute ahora odia a Dios por no ayudarlos, pero también se dispone a hacer un paraíso como el que perdieron hace años. Aun si no lo logra en su vida, dará el primer paso. El príncipe llega donde su padre, momento en el que nada más ver la habitación sus guardianes notan que se trata de una emboscada, puesto a que hay muchos hombres listos para atacarlos. Aún así, el príncipe ordena que no se muevan, pues en ese tipo de batallas pierde el primero en usar sus armas. Por esto pueden acercarse sin problemas al rey, quien deja sorprendido a Sheilad luego de ver lo cansado que parece. El rey y el príncipe comienzan a hablar, y aquí el rey le explica a su hijo que cuando era joven le quitó el poder a su padre, pero también que no es el rey quien da órdenes, sino su corona, y es ahí donde Canute le reclama por intentar acabar con su vida. El rey, al oír esto, explica que la corona solo tiene dos órdenes: mantener e incrementar su poder, así que por esto ha decidido acabar con su hijo en ese mismo lugar, pero a Sheilad se interpone, recordando que aunque haya sido poco, el príncipe consiguió reclutar a Thorkil en su ejército, por eso es necesario que le dé una recompensa. El rey se burla un poco de cómo Sheilad es hijo de una esclava sin labor, poniéndose tan enojado que ni Thorfinn lo había visto así. Al final la reunión termina sin ningún conflicto, pero Canute se siente confiado, sabiendo que puede usar la corona del rey en su contra. Por la noche, en una taberna, Thorkil y los demás celebran. Mientras todos se divierten, Canute habla con Sheilad sobre qué tan complicado sería acabar con su rey, pero aunque su consejero sea muy fuerte e inteligente, con solo ver al rey una vez entendió que es experto en la guerra, y como tal no será fácil tomar su cabeza. En ese momento aparece Gunnar, el hermano de Ragnar, quien intenta llevarse bien con el príncipe, pero de inmediato se da cuenta que no es el mismo de antes. A Sheilad sale un momento, encontrándose con Atli, quien ha decidido marcharse, y su ex capitán le da un brazalete de oro, con una condición: que jamás vuelva a tomar una espada, y que solo viva en paz con su hermano. Tiempo después, Canute y Sheilad van a un pueblo donde por casualidad Liv está trabajando para pagar la deuda que tiene con Thor, buscando a su hijo. En eso alcanza a ver al pirata que acabó con su salvador, comenzando a sentirse nervioso. Mientras tanto, Canute y Sheilad conversan sobre cómo evitar el ataque del rey hacia ellos, pero por más que tengan a Thorkil o cualquier ejército, esto les resultaría mal o inútil, ya que aquí mismo hay un francotirador que le dispara al príncipe. Este es atrapado por Thorfinn, que sin darse cuenta se reencuentra con Liv. Las personas cercanas al verlo intentan culpar a Thorfinn de ser quien atacó al príncipe, pero este sin muchos problemas se deshace de ellos. De inmediato la gente retrocede, al darse cuenta de que se trata de Thorfinn, el hijo del troll de Jorn, y también el que ha vencido a Thorkil con tan solo 2 dagas. Luego de reconocer su nombre, Thorfinn también se da cuenta de que el anciano es Liv. Por otro lado, nos enteramos que Canute había usado a una mujer como su reemplazo, confirmando las sospechas de Sheilad sobre que hay gente dispuesto a tomar su vida con el objetivo de acabarlo. Por su parte, Thorfinn le pregunta a Liv sobre Vinland, pero no desea regresar a casa, ya que no piensa irse hasta acabar con Sheilad. Sin embargo, Liv no piensa abandonarlo y lo esperará hasta que algún día decida volver a casa. Pasamos luego a ver a Sheilad, quien charla un poco con Born sobre sus heridas, pero arreglan hacer una última cosa al día siguiente. Por su lado, el rey ha comenzado a darse cuenta de qué tipo de hombre es Sheilad, ya que ha puesto una maldición en el pueblo. Mediante el intento de asesinato, ha comenzado a esparcir rumores que dañan la imagen del rey, cosa que puede beneficiar mucho al príncipe, pero este desaprueba que vuelvan a usar un doble suyo para iniciar los rumores. Gunnar, después de escuchar sus planes, se marcha para hablar con el rey, sin darse cuenta de que Thorfinn había estado siguiéndolo. Según Sheilad, esto también era parte de su plan, dado que usando a Gunnar podrían controlar una buena parte de la información que llega a los oídos del rey, y con ello manipular mejor el flujo de la guerra. Al día siguiente, Thorfinn llega con Sheilad por otro lado, pero este último tiene que enfrentarse a Bor primero, para darle una muerte digna. Justo antes de que esto suceda, Bor expresa su deseo de ser su amigo, y Sheilad le deja ir asegurándole de que siempre ha sido el único. Luego de dejar de ir a Born, Sheilad se levanta, más listo que nunca para pelear contra Thorfinn.
Thorfinn, al iniciar la pelea, tiene miedo de avanzar hacia su rival, pudiendo notar que tiene un aura muy diferente a la usual, mientras que Thorkil y el príncipe solo observan desde la distancia cómo se lleva a cabo el duelo. Canute está intrigado sobre quién podría ser el ganador de este duelo, pero según Thorkil no es algo sencillo de descubrir, por lo que la única manera de saberlo es viéndolo. Ashilat, para atentar a Thorfinn, tira su espada, dándole la oportunidad de atacar, pero como siempre es Ashilat quien va dominando la pelea muy fácilmente, puesto a que en todo el tiempo Thorfinn no ha aprendido nada. Es entonces que da el golpe final. Luego de que Thorfinn se desmaye y de inmediato se despierte, Ashilat le explica la razón por la cual no puede enfrentarlo fácilmente. Todo se debe a que no puede controlar sus sentimientos al pelear, y eso le permite evitar sus ataques. Es por esto que odia a los guerreros nórdicos, porque no son hermosos, solo brutos. Es ahí donde decide explicarle cómo acabar con alguien que odia, regresando a sus días de pequeño, donde habla sobre cómo siempre estaba trabajando para cuidar a su madre que había sido abandonada por su padre Olaf, pero esta siempre le contaba sobre el héroe Artorius. Tanto ella como el resto de la gente del pueblo pensaban que algún día volvería de una tierra que decía que era el paraíso, donde había mucha abundancia e incluso vida eterna, pero nunca llegó ese héroe. Lo que fue peor es que con el tiempo su madre confundió a Olaf con Artorius, lo que por poco hace que acabe muerta. No fue sino Ashilat quien la defendió, al entender que nadie vendría a salvarlos, enfrentándose a su padre para salvarla, siendo reconocido por Olaf, que se lo llevó para entrenarlo junto al resto de su familia. Por 2 años vivió y trabajó con ellos, pero al final solo iba tras 2 cosas: la muerte de su padre y todas sus posesiones, de las cuales se adueñó al culpar a su hermano como el asesino. Es gracias a esto que Thorfinn no podrá ganarle, porque es solo un vikingo que no usa la cabeza para pelear, a diferencia de Ashilat, que utiliza cualquier ventaja para tener la victoria. Aún así, el hijo del troll sigue intentando atacar y pelear, jurando matar a su rival, pero este lo detiene al hacerle ver que debería estar agradecido con Thor por salvarle la vida. Esto paraliza a Thorfinn, y mientras Canute pregunta por qué Ashilat lo eligió para ser el rey, el hijo del troll se queda en la nieve, recordando todo su viaje hasta ahora. Thorfinn, luego de su duelo, solo camina sin rumbo por el pueblo, donde están preparándose para llevar a cabo el banquete entre el rey y el príncipe Canute. Aquí todos los presentes están nerviosos por lo que puede suceder, debido a que aún se habla mucho acerca del intento de asesinato del príncipe, lo cual comienza a afectar la imagen del rey, especialmente luego de que Thorhild se uniera a Canute. Mientras todo esto se lleva a cabo, Thorfinn comienza a alucinar con Ashilat, confundiéndolo con otra persona, y debido a su cansancio no puede responderle qué hacía, lo que provoca que él y los demás hombres de cerca comiencen a molestarlo. Al final Thorfinn los derrota sin ningún problema, pero uno de los guardias de la zona lo encuentra, y sin creer que es un guardaespaldas de Canute, lo encierra en prisión. Volviendo con el príncipe, el banquete da inicio, y aunque él y su padre se hacen los que se quieren, la verdad es que todo es un acto del rey para ganarse el favor del pueblo. Al ver esto, Ashilat comienza a darse cuenta de que el rey está actuando justamente como esperaba que lo hiciera, y esto permite que desde ahora pueda ganar esta batalla, al tener todas las piezas en su lugar. No obstante, el rey decide que durante la próxima primavera atacarán Galés, y esta es una sorpresa hasta para Ashilat. De regreso con Thorfinn, alguien llega a visitarlo, Leif. Este le comenta que aunque sabe que Thorfinn nunca estará en paz hasta tomar la vida de Ashilat, también siente como si hubiera sido ayer cuando estaban en Islandia, hablando sobre su viaje hasta Vinland, y donde todos aún se reían, incluyendo Thor. Fue luego de su muerte que Leif hizo una promesa por su honor, justo como un marinero que lucha contra el mar, o un guerrero contra otro, sobre que lo llevaría a como de lugar a su hogar. Al mismo tiempo, en el banquete del rey, este recompensa a todos los guerreros. A la vez, Floki le habla sobre el susto que se llevó con Ashilat al mencionar a los galés, descubriendo su posible debilidad. Ashilat, por su lado, no puede dejar de pensar en la posible batalla de Galés, donde su amada tierra natal se convertiría en un campo de batalla caótico, así que tiene que concentrarse mucho solo para encontrar la solución a este problema, y de paso proteger a Canute. Volviendo una vez más con Thorfinn, este recuerda gracias a Leif cómo es que Thor quería ir a la tierra de Vinland, prometiendo a Thorfinn que ellos dos irán a su bello lugar un día. De regreso con Ashilat, este le revela a Thorkil que en realidad viene de Galés y que debe mantener esta información en secreto, pero en ese mismo momento el rey los manda a llamar. Este quería pedirle a Ashilat que comandara su ataque contra Galés, pero él mismo, sabiendo que no puede hacerlo, intenta desviar la conversación, dando a conocer que lo mejor ahora mismo sería recuperarse luego de tantas guerras, especialmente porque Galés no es una tierra tan fácil de atacar, sugiriendo que envíen a un mensajero para que los asuste o algo parecido. El rey, fingiendo, acepta esta propuesta, y para molestar más a Ashilat le recuerda su pasado como esclavo y cómo es que lo único que desea es la cabeza de Canute. Por otro lado, Thorfinn se prepara
prepara para irse junto con Leaf, pero entonces se da cuenta de que aún tiene algo que hacer, así que corre de regreso al pueblo. Ashilat por su lado no puede seguir aguantando las provocaciones del rey, así que comienza a insultarlo y a decir que no le gusta que sea una persona repulsiva quien mande en lugar de Canute, por lo que sin dudarlo saca su espada para después revelar que su verdadero nombre es Lucius Artorius Castus, o sea, el legítimo rey de Britania, y sin pensarlo dos veces le corta la cabeza al rey desgraciado para después darle la señal a Canute de que ordene en matarlo. Thorfinn llega a ver la batalla molesto de ver cómo están a punto de arrebatarle su venganza. Mientras tanto, el príncipe se da cuenta de que Ashelad no ha perdido la cabeza, sino que ha decidido salvarlo a él y a los galeses, al fingir que está loco para hacerse cargo de toda la culpa por acabar con el rey. Así que todo esto no es nada más que un acto, lo que molesta a Thorkill. Ashilat se enfrenta a Floki, quien le reclama por la vida del rey, pero Thorfinn llega para ayudar y en ese breve momento Canute acaba con la vida de Ashilat, mientras los demás victorian al nuevo rey. Thorfinn se acerca a su eterno rival, furioso por no tener su amada venganza. Ashilat en sus últimos momentos incita a Thorfinn a vivir su vida incluso después de que él muera, enviándolo que alcance esa tierra más allá del mar que su padre tenía tantas ganas de visitar, y al final Ashilat muere en sus manos. F por Ashilat, manos F. Canute deja que nuestro protagonista se vaya, ya que no tiene nada más que hacer ahí, pero Thorfinn, furioso con él, lo intenta atacar, pero aún con esto Canute lo perdona y lo deja libre. Este último decide tomar la corona del rey, convirtiéndose en el nuevo gobernante del ejército justo como Ashilat había planeado. Al final del día Thorfinn es escoltado fuera de lugar, intentando alcanzar a Ashilat, y por primera vez en muchos años suelta la daga de su padre, donde llevaba todos los recuerdos de los que había vivido hasta hoy. La historia continúa en la segunda temporada. Pasamos a ver a un hombre llamado Einar, quien se encuentra en su hogar, entrenando para ser un guerrero, siendo regañado por su madre y su hermana. Su objetivo para ser más fuerte es ser igual a su padre, quien falleció luego de proteger su hogar, y se niega a perder más seres queridos, por eso quiere ser más fuerte, pero su madre le asegura que no tiene por qué hacerlo. Esa misma noche, unos hombres llegan para quemarlo todo, y Lota, la hermana de Einar, se ve forzada a correr mientras su hermano y su madre la siguen detrás, pero esta recibe una flecha en la espalda. Sus hijos al verla intentan ayudarla a levantarse, pero su madre los alienta a salir huyendo. Al fin y al cabo ya no queda más que hacer por ella y solo desea que sus hijos salgan vivos de este apuro, gritándole a Einar para que se vaya y cuide de su hermana. Desafortunadamente los bandidos llegan con ellos intentando secuestrar a Lota, pero esta se defiende con una aguja para después ser asesinada frente a los ojos de su hermano, quien no pudo hacer nada para salvarla. Esto provoca que al final Einar se quede sin nada y tiempo después lo vemos en un barco de esclavos donde una de las mujeres es víctima de una enfermedad y por ello es lanzada al mar para que no pueda contagiar a nadie en el barco. Ya en tierra los esclavos son preparados para que se vendan y en eso Einar intenta escapar, recordando siempre el último deseo de su madre, que viva. Desafortunadamente, luego de intentar huir, el jefe de los bandidos lo alcanza y lo envía a que le den azotes, mientras que Einar solo sigue pensando en que debe vivir. Es así como lo intentan vender en el mercado, pero ahí aparece Leaf, quien hasta ahora sigue buscando a Thorfinn, el cual desapareció luego de muchos años. Este no puede comprarlo por falta de dinero, pero para buena fortuna del joven, un hombre se fija en él y le ofrece un trabajo en su granja si se va con él. En rumbo a la granja se siente feliz en que será un buen trabajador noble con una persona noble, y justo al llegar conoce a ni más ni menos que a Thorfinn, quien ha crecido bastante y ya no está con Canute. Luego de conocerse y presentarse, el dueño le indica a Einar que a partir de ahora trabajará con Thorfinn, cortando el bosque para hacer una futura plantación de trigo. Por eso él va a prestarles la tierra para comprarles todo el trigo que cosechen con el tiempo y así algún día puedan comprar su libertad. Pater, uno de los acompañantes, es un esclavo liberado de esta misma forma. Al saber esto, Einar se pone a trabajar de inmediato con Thorfinn, mientras que este le enseña cómo debe cortar adecuadamente los árboles, pues quiere ser libre lo antes posible. No contento con este trabajo, Einar se entera que los sirvientes pronto les entregarán la comida, algo completamente diferente en los esclavistas, ya que normalmente son tratados como basura, pero este dueño es bien noble. Al poco tiempo llegan los sirvientes, pero para mala suerte de Einar, ellos solo tienen un poco de comida para ellos dos, y eso es debido a que los sirvientes son los únicos de este lugar que tratan a los esclavos como basura, no son como el dueño, ellos son verdaderos monstruos, y cada segundo de su día lo aprovechan para burlarse de los esclavos. Einar se enoja y está a punto de golpearlos, pero Thorfinn lo calma y lo ayuda a volver al trabajo, mientras que los sirvientes solo duermen. Al final del día, ambos regresan cansados de la granja, momento
momento en el que Einar se queja con Thorfinn de su situación y que es demasiado injusto vivir en esas condiciones. En ese momento llega su dueño, a quien Einar intenta contar cerca de lo sucedido con los sirvientes, pero este se detiene cuando ve a la linda chica que están escoltando, quedándose mudo. Al día siguiente, en la granja, tanto Ketil como sus sirvientes y esclavos se encargan de cortar el trigo, pero Olmar, el hijo de Ketil, no se muestra interesado en lo más mínimo en aprender a hacerlo bien. Al fin y al cabo, no le importa porque posiblemente herede todo el dinero. La discusión con su padre llega a tal punto que Olmar se sube a su caballo, listo para irse de la granja ya que no quiere heredar el lugar. Olmar intenta mostrar su habilidad con la espada, pero es muy inútil para hacerlo, así que solo sale huyendo avergonzado. Por la noche va a la casa de su pareja, donde le explica que pronto se irá para unirse al ejército de Canute, pero rápidamente descubre que esta chica solamente quiere seducirlo para conseguir la fortuna de su padre. ¡Maldita aprovechada! Por otra parte, Einar se queja con Thorfinn sobre Olmar y cómo es que odia a cualquier guerrero, especialmente los daneses, luego de lo que le hicieron a su pueblo y a su familia, cosa que hace reaccionar a Thorfinn al recordar su propio tiempo en la batalla. Regresando con Olmar, él se fue con sus sirvientes a ahogar las penas en un bar, explicándoles lo frustrado que se siente debido a que nadie lo trata con respeto, sino como un niño. Es entonces que sus amigos intentan animarlo, pero al estar bebiendo tanto se vuelve conflictivo, desafiando al que llama Zorro a un duelo, pero este lo vence fácilmente, frustrándolo más de lo que ya estaba. Es ahí donde le aconseja que para volverse un hombre de verdad debe matar a una persona, ya que es como un rito de iniciación, y da la casualidad que tiene a alguien perfecto en su mente, uno de los esclavos de su granja. A la mañana siguiente vemos a Einar levantándose rápido, ya que quiere terminar este trabajo lo antes posible para comprar su libertad, pero en medio de sus pensamientos escucha como Thorfinn grita debido a una pesadilla, aunque al despertarse no recuerda nada. En cuanto ambos van a lavarse la cara, se encuentran con la chica hermosa del día anterior, quien es una esclava como ellos, llamada Arnit. Mientras Thorfinn intenta recordar su sueño, Zorro y Tejón llegan con ellos sin reconocer a Einar, ya que es nuevo. Los guardaespaldas se llevan consigo a los esclavos, quienes rápidamente se dan cuenta de que están planeando algo malo, y resulta que uno de ellos será elegido para ser la primera víctima de Olmar. Naturalmente, este último tiene miedo de dañarlos, pero Einar, indignado, se lanza encima del hijo de su señor, puesto que quiere darle tiempo a Thorfinn para que huya y le avise a este de lo que están haciendo. Sin embargo, Thorfinn no se mueve y en su lugar solo se ofrece como sacrificio para que el joven Olmar se vuelva hombre. Mientras tanto, Snake, el líder de los guardaespaldas, finalmente se despierta y se dirige a donde están los demás. A su vez, Zorro, luego de haber oído las palabras de Thorfinn, se acerca a él y con ello busca intimidarlo, empezando cortándole partes de su cuerpo con su espada. Por desgracia para este bandido, lo primero que esperaría de Thorfinn es ver su cara asustada, pero lo que él muestra es valentía y poca importancia, debido a que él no le tiene miedo a la muerte, cosa que enfurece al Zorro, y en ese mismo momento llega su líder, que de un golpe lo deja en el suelo, exigiendo explicaciones. Luego de que el líder de los guardaespaldas escuchara lo sucedido, se da cuenta de que Thorfinn no es como los demás aquí presentes, debido a que luego de haber recibido tantos cortes, no parece perturbado. Es entonces que se presenta ante él, y entonces le lanza un ataque, con una sensación similar a la de Ashilat, haciendo que el cuerpo de Thorfinn reaccione, enseñándole que de verdad desea vivir, pero pese a esto, Thorfinn no sabe qué hacer luego de vivir. De inmediato Thorfinn es llevado a la enfermería, y Einar se queja de lo sucedido, al entender que los guardaespaldas solo los ven como simples insectos sin valor. Thorfinn, sin embargo, le asegura que no debe preocuparse, ya que después de todo, para él la ley natural es que el fuerte acabe con el débil, y que no hay nada más que hacer al respecto. Aunque Einar se molesta, Pater lo calma y le promete que le contará esto al señor Ketil, permitiéndoles descansar por el día de hoy, para luego darle una nueva camisa a Thorfinn. No obstante, este sigue dispuesto a trabajar, pues estas heridas no son nada para él. Al volver al bosque, Einar descubre que Thorfinn ha estado en la guerra, interesándose por saber cuántos hombres ha matado. Según Thorfinn, ha estado en el campo de batalla desde los 5 años, y como tal no recuerda a cuántos hombres ha asesinado, pero sí sabe que han sido muchos. Al fin y al cabo, era uno de los más letales guerreros. Esto provoca que Einar comience a sentirse incómodo en su presencia. Esto lo vemos cuando llega la noche, momento en el que comienza a recordar lo sucedido con su pueblo y cómo su familia murió. Es ahí donde la ira lo consume e intenta acabar con Thorfinn, mientras este sueña en el campo de batalla llena en llamas, acabando fácilmente con todos los soldados presentes. Al final, Einar no es capaz de tomar su vida. En eso, Thorfinn comienza a recordar a la mujer que lo rescató cuando estaba en apuros, comenzando a tener una pesadilla. Es ahí donde su compañero lo despierta. Einar le toma con fuerza de la ropa, furioso luego de oírlo decir que no ha pasado nada bueno en toda su vida, principalmente porque está vivo por alguien y porque aunque sea un infierno, pueden pasarlo bien y apoyarse mutuamente. Además, no es como si Thorfinn fuera el responsable de lo ocurrido con su
su familia. Es entonces que Thorfinn le agradece por haberlo despertado y así da inicio a una pequeña amistad, y a su vez un hombre anda cerca buscando algo o a alguien. Rápidamente nos enteramos que este hombre no es nada más y nada menos que Canute, quien ya ha crecido y se ha vuelto un verdadero rey de Dinamarca, pero incluso a día de hoy continúa recordando lo sucedido con su padre y cómo es que Askeladd le dio la oportunidad para que Gales y Dinamarca sean libres del rey. Desgraciadamente todo esto llegó a los oídos de Æthelred, el rey de los ingleses, quien marchó con sus tropas para reclamar Inglaterra, pero debido al liderazgo de Canute, el líder de esta tierra sigue siendo incierto. Ahora Canute se encuentra en Mercia, un lugar que antes era perfecto para los campos, pero ahora está sufriendo por las batallas. Lo que más asusta a Canute es que los soldados estén saqueando y robando los bienes que se encuentran de las personas, una costumbre militar muy común entre los vikingos. Pero Canute ya lo había prohibido, así que envía a Gunnar para que castigue a quienes no hicieron caso. Sin embargo, ahora no se encuentra en Mercia para castigar a sus tropas, sino para calmar la ira de Thorkill. Este se encontraba disfrutando de la guerra de Mercia, hasta que se solicitó una tregua, así que el ver a Canute lo enfurece mucho. Lo peor es que saca a relucir el tema de Askeladd, remarcándole que su camino siempre ha estado lleno de hierro y sangre, pero lejos de verlo como una ofensa, Canute lo ve como una verdad. Es con esto en su mente que va a ver a Eadric, el líder de Mercia, quien le ofrece una gran cantidad de oro y plata para que se vaya. Sin embargo, Canute se da cuenta de lo que sucede, así que rechaza la oferta de paz. No lo hace porque quiera, sino porque está aquí para recuperar su propia tierra de los rebeldes que apoyan a Inglaterra. Por tanto, el dinero no sirve para él, así que en su lugar le propone a Eadric que deje a Æthelred y que se una a él, pues al fin y al cabo el rey de los ingleses los abandonaría sin dudar. Si con eso protege su región, además al ofrecerle este pago, ya lo ha traicionado. Por un inicio, Eadric no pensaba en abandonar la lealtad con el otro rey, así que Canute le muestra una de las consecuencias. En todo Mercia aparece señales de humo, advirtiéndole que en cualquier momento podrían acabar con el pueblo de una sola vez. Es por eso que ofrece una ofrenda de paz entre sí, a cambio de que le den la cabeza del rey Æthelred. Luego de eso ocurren diferentes eventos rápidos. Primero, el rey muere de una enfermedad. Su hijo Edmund, quien iba a ser el heredero, también muere por la misma enfermedad, dejando a Canute como el único heredero, quien se vuelve de inmediato el rey de Inglaterra, algo que molesta mucho a Thorkill, dado que significa que ya no habrá más guerras. Por ahora volvamos con Einar y Thorfinn, quienes están teniendo problemas para arrancar el tronco de raíz, ya que sin importar que tan fuertes sean, este no se mueve, así que necesitan un caballo para ayudarlos. Lastimosamente, aunque tengan el permiso de Pater, los sirvientes no les dan ningún caballo para ayudarlos, cosa que molesta mucho a Einar al ver que los siguen tratando como basura. En eso, un anciano llamado Thorvel, que trabaja en la tierra, los escucha y les ofrece un caballo para ayudarlos. No obstante, antes de dárselos necesitan que lo ayuden con unas piedras, así que lo ayudan y se quedan con un buen dolor de espalda. Después los pone a cortar leña, y es ahí donde Einar comienza a sospechar de que el anciano solo se está aprovechando de ellos, ya que después de todo son esclavos. Aún así, luego de trabajar por tanto tiempo, el anciano les da uno de sus caballos, con el cual consiguen sacar el tronco de raíz, tanto que incluso podrían tener lista la tierra para antes de otoño. Y es ahí donde Einar se da cuenta de que Thorfinn no sabe nada de granjas, dado que en su tierra natal no las había. Esto sorprende un poco a Einar, pero le promete a su amigo que él se encargará por los dos de la granja. A su vez, los sirvientes llegan para molestarlos, acusándolos de haber robado un caballo. Pero en cuanto Einar se defiende al mencionar al anciano, los sirvientes les revelan que se trata del padre de Ketil, la persona más importante en estas tierras. Días más tarde, Thorfinn y Einar consiguen terminar gran parte de su trabajo. En eso comienza a llover, obligándolos a ir a la casa del señor Sverkel, donde este último discute con su hijo sobre que su salud ya no es buena, pero el anciano desea morir en su granja, y luego de que su hijo se fuera, invita a los esclavos a entrar para lavar su ropa. Una vez ahí, descubren que Snake también estaba acompañando al anciano, puesto a que vigila que nada pase debido a su salud. Mientras todos comen, Sverkel les explica a sus invitados que al tener toda esta granja realmente los hace ricos, pero también hace que muchos ladrones vayan a buscar su riqueza, algo que Ketil no entiende, así que solo contrata guerreros para que lo cuiden, y le envía tributos al rey para que cuiden de ellos. Al terminarse la lluvia, Einar y Thorfinn se marchan, mientras que este último continúa pensando en lo de tener demasiada riqueza y los problemas que esto conlleva. Muchos días después, él y Einar finalmente comienzan a sembrar el trigo, y es aquí donde Thorfinn finalmente se da cuenta de que los dos son amigos. Por la noche, Snake y los demás guardias descubren que han robado algo de las casas, siendo dos ladrones que normalmente pasan por la zona, y él sabe que debe castigarlos. Al día siguiente, Einar se pone a hablar con Arnil, quien le hace entender que el viejo les tomó cariño debido a que ambos, aunque no lo parezcan, son buenas personas. Lo malo es que su dueña la maltrata cuando está sola, a diferencia de
propone Ketil. Por otro lado, Thorfinn ve cómo los brotes de trigo comienzan a crecer, impresionado de que su trabajo pueda hacer esto. Ahora, según Einar, solo les queda rezar, y eso mismo hace, para alejar las enfermedades de las plantas. Es por eso que Einar le enseña a su amigo cómo rezar, poniéndolo de rodillas para que griten juntos a los cielos. Por otra parte, Ketil está llegando a sus tierras junto con su otro hijo, Thorhild, quien es mucho mejor guerrero que su hermano, y además le cuenta un poco sobre cómo es que Canute se ha ganado el favor de muchos, luego de volverse el rey y un gran general de guerra. En ese mismo momento, Snake llega con dos niños, quienes se sospecha que son los culpables de los robos. La pequeña está asustada de lo que le van a hacer, pero su hermano le asegura que él la cuidará. Thorhild en ese entonces comienza a hablar un poco sobre sus hazañas en la guerra, incitando a su hermanito que se una a él en Inglaterra. Es por eso que le da un collar hecho con orejas, pero este espanta a su hermano. Luego le cuenta a él y a los demás que en la guerra su padre era apodado como el puño de hierro debido a su gran fuerza, la cual terminaba destruyendo sus armas, y como resultado tenía que pelear a mano limpia. Antes de que el señor Ketil se vaya a descansar, tiene que encargarse de los niños, llamados Sturi y Tora. Estos, aunque han robado poco, ha sido porque su padre los ha abandonado y su madre está enferma. Ketil, al enterarse de ello, se conmueve y rompe en llanto, pero según Snake, no los forzó a confesar que robaron falsamente, sino que los asustó para que lo digan. Luego de discutir un poco sobre lo que han hecho estos niños, al final queda más claro que deben castigarlos, sugiriendo que le corte los brazos a Sture, pero Pater se opone y en su lugar los obliga a trabajar en la granja. No obstante, aún tienen la idea de castigarlos, debido a que si no lo hacen posiblemente vuelvan a robar. El pequeño, al escuchar que aún planean castigarlos, él se ofrece para recibir tanto sus golpes como los de su hermana, ya que después de todo la va a proteger. Por la noche, Ketil se reúne con Arnit, a quien le cuenta que todo sobre el puño de hierro es una mentira, debido a que él es un cobarde y le teme a la violencia, y aprecia que ella esté ahí para oírlo y hacerlo sentir mejor. Regresando con nuestro prota, él sueña una noche donde él mismo es quien acaba con Einar y su familia, pero después se encuentra a sí mismo en un precipicio, intentando salir hasta que una de sus manos se lo impide. Al despertar, esta vez logra recordar por última vez su sueño, pero según Einar también sabe que mencionó a su padre y a Ashilad. Esto deja pensativo al hijo del troll, porque siente que está olvidándose algo que no debería. Meses más tarde, los sirvientes miran molestos como la cosecha de ellos dos ha mejorado demasiado. Thorfinn después tiene una conversación de Ashilad con Einar, y cómo este mató a su padre. Einar, al escucharlo, se da cuenta de que aún no ha superado lo sucedido, aún después de que Ashilad haya muerto. Lo peor es que según este último, durante todo el tiempo que ha perseguido a su rival, había estado sobreviviendo únicamente por su odio, pero ahora, como no tiene a nadie a quien odiar, no sabe qué hacer. Toda su vida fue en el campo de batalla, ahora está vacío y ni siquiera sabe en qué podría ocupar su tiempo, pero también le preocupa otra cosa, la cual no tiene ni mínima idea de lo que es. En eso aparece el anciano, quien quiere llevarlos a pescar, enseñándoles una red, con el fin de que Thorfinn aprenda a usarla poco a poco. El viejo los había escuchado por accidente y le aclara al guerrero que ser vacío es bueno, porque tiene la oportunidad de renacer como alguien mejor. Esto deja pensando a Thorfinn unos días, preguntándole a su amigo si es posible que alguien como él pueda cambiar. Einar, al saber que antes era un guerrero sanguinario, sabe que la gente puede ser mejor, y de hecho Thorfinn es la prueba de ello, dado que está encaminado a tomar un mejor camino que su padre o Ashilad. Por desgracia, más tarde encuentran toda su cosecha de trigo destruida, y como no pueden contener la ira, Einar piensa que fueron los sirvientes y va a enfrentarlos. Afortunadamente, Thorfinn lo consigue calmar, así que van con Pater para buscar una solución, y este les promete que los ayudará, dado a que también fue un esclavo en su momento. Ambos amigos se retiran y de inmediato reciben una noticia secundaria. Arnit, la esclava, ha decidido a renunciar a su libertad para ser acompañante de Ketil. En eso se encuentran con los criados que destruyeron las cosechas, y al líder de estos, queriendo divertirse, no deja de provocar a Einar, y justo antes de que este le dé un golpe, Thorfinn se lanza sin pensarlo. Es así donde comienza una batalla, pero Thorfinn cae al suelo rápidamente, teniendo una visión de la mujer que traicionó una vez, y de su padre intentando decir algo, pero no llega a oírlo debido a que cae. Thorfinn, luego de caer inconsciente, se despierta en un bello campo verde, donde cree que todo lo que había vivido era tan solo un mal sueño, sin darse cuenta de que en realidad está inconsciente, y mientras tanto su amigo sigue luchando, defendiendo el honor de ambos al no detenerse, espantando con determinación a los sirvientes, quienes prometen volver para castigarlos. De nuevo con Thorfinn, este se reencuentra con su padre, quien le pregunta a quienes ha acabado usando su daga, cosa que perturba mucho a Thorfinn. Thor se disculpa con él por haberlo abandonado tan pronto. Thorfinn se da cuenta de que está soñando, o las puertas de la muerte están cerca, pero justo antes de despedirse, su padre le recuerda una de las más sagradas reglas del mundo. Le recuerda que no tiene enemigos,
Nadie es su enemigo, y no hay nadie quien merezca la muerte a pesar de todo lo que ha hecho, porque después de todo, no tiene enemigos. Sí, lo repetí 2 veces, pero tienen que entender en claro que nadie tiene enemigos. Luego de ver esto, él cae a la grieta de antes, donde se logra sujetar antes de llegar al suelo, pero después ve que está lleno de guerreros que solo ríen mientras pelean y se acaban unos a otros. Incluso Born se encuentra allí, pero lo que más le sorprende es que Ashila también está en el lugar, y una vez se saludan, este último le explica que no es el Valhalla, sino a donde van los malvados como ellos. Esta es una guerra sin fin, donde no hay ganador ni perdedor. De hecho, es impresionante que Thorfinn haya logrado salir, pero esto fue debido a que ahora ya no tiene deseos de venganza, ahora está vacío, no piensa en nada, y logró escapar de esta batalla interminable. No obstante, según Thorfinn, él ha vuelto porque en el interior sigue siendo un guerrero, no ha cambiado nada. Mientras se queja de ello, un montón de muertos comienzan a subir hasta él. Estas son las almas de la gente cuyas vidas fueron arrebatadas por su daga. Thorfinn al verlos no puede evitar llorar, y lo único que pide es perdón. Al escucharlo, Ashila baja la batalla para impedir que los guerreros lo tiren abajo. Luego le da ánimos a Thorfinn para salir escalando por la grieta, y que así pueda llevar consigo las almas de sus víctimas, para que con ello se vuelva un verdadero guerrero, luchando en su propia guerra personal. Al decirle esto, consigue despertar, y encuentra a Einar herido, momento en el cual lo lleva por la zona, y que desde ahora ya no usará la violencia para herir a nadie como a la familia de su amigo. Poco después, Ketil se entera de lo que hicieron los sirvientes, y por eso Thorfinn y su amigo pueden trabajar y aprender cosas nuevas sin problemas. El tiempo pasa, y ambos amigos logran finalmente talar el último árbol. Después de tanto esfuerzo, la siguiente cosecha será la final, y podrán ser libres. Pero a pesar de esto, no saben qué harán después de tomar su libertad. Por el lado de Einar no quiere irse, dado que se preocupa por Arnit, y Thorfinn no sabe si volver a casa. De hecho, él tiene un sueño, y es que quisiera librar al mundo de las guerras y la esclavitud. A pesar de que sea un gran objetivo, a Einar no le resulta algo sencillo. Necesitará a un ejército o posiblemente una entidad. En ese momento llega Ketil, quien se siente caritativo con ellos, prometiendo que en cuanto termine la siguiente siembra los dos serán libres. Sin embargo, para permitirles esto, deben estar presentes luego de visitar a Jelling, puesto a que irá a ver al rey Harald. Por eso les encarga que además de trabajar en la tierra, le avisen de esto a su padre, para después proponerles trabajar para él como sirvientes una vez que sean libres. Al mismo tiempo, el rey Canute se estaba dirigiendo también a Jelling, rumbo al encuentro con su hermano. Resulta que este último se está sintiendo mal desde hace un tiempo, pero le queda poco tiempo de vida. Mientras habla de esto con un conocido llamado Wolf, ve cómo los niños juegan, recordando los viejos tiempos junto a su hermano. En ese entonces, aunque Ragnar sea sobreprotector, su hermano Harald siempre tenía fe en él, dándose cuenta de que era mucho más duro de lo que padecía. No obstante, ahora en el presente, Canute continúa sufriendo por la muerte de su padre. Luego de que el rey falleciera, ambos hijos heredaron el territorio. Harald se quedó con Dinamarca y Canute con Inglaterra. Como ambos se llevan bien, no hubo problemas en sus reinados, pero poco después de que Canute se volviera rey, Harald cayó enfermo, y al verlo su hermano reacciona, y en ese mismo momento le deja Dinamarca a Canute, sorprendiendo a todos los presentes. Desafortunadamente, el rey tiene otra visión de Sweyn, y le hace ver que la ambición de la corona es la misma que tuvo él en su momento, así que como ahora gobierna en Dinamarca e Inglaterra, sufrirá el doble. Aún después de regresar a su habitación, Canute sigue sufriendo por el fantasma de su padre, quien no deja de culparlo por lo ocurrido con Harald, y Canute se defiende al saber que no puede haber dos reyes, menos si son hermanos, pero al final acepta el hecho de que está maldito como su padre. Luego se pone a recordar su niñez junto a su hermano, sin sentir nada al respecto. Al día siguiente, Estrid, la hermana de Canute, es testigo de cómo este último se encuentra platicando con Wolf, pero a ella le da miedo que con un golpe mal colocado terminen heridos. Por suerte, Canute es lo suficientemente hábil para evadir los ataques, y Wolf también es bueno para contenerse. Por desgracia, Canute tiene un mal hábito de retirarse cuando se cansa, pero luego, usando una táctica algo sucia, consigue la victoria sobre su rival. Después va con Gunnar para comenzar a pensar en una nueva fuente de ingresos, puesto a que si encuentran algo en Dinamarca, se verá forzado a subir los impuestos o a reducir el ejército. Es por eso que piensa expropiar las tierras que se encuentre. Gunnar se opone a esto y sugiere que reduzca el ejército, pero Canute sabe que esta no es una opción, no porque no quiera la paz, sino porque están en Dinamarca. La única manera de gobernar sin provocar rebelión es tener un ejército bien controlado. Al fin y al cabo, un rey es como una espada, es imposible de liderar sin fuerza militar. Después pasamos a ver a Ketil, quien se acaba de enterar sobre lo ocurrido con el rey Harald, pero aún así piensa tener una buena relación con Canute, pero antes se debe ocupar de Olmar, quien se encuentra peleando con un pobre vendedor de alfombras. Debido a que no tiene problemas en iniciar una pelea y hacer ver mal a un pobre vendedor, saca su espada, haciendo
cometiendo un acto muy malo, quien según él tiene todo el derecho de hacerlo por ser parte de la nobleza. Es en ese entonces que su padre llega para regañarlo y con ello detiene la disputa. Aquí nos enteramos que Leaf es el padre adoptivo de este vendedor de alfombras, y aparte de esto nos enteramos que lo nombró Thorfinn como nuestro protagonista, pero para no confundir a estos dos Thorfinn, a este lo llamaremos con su apodo, Ojos de Bicho. El viejo, luego de hablar un poco con Ketil, se da cuenta de que Thorfinn se encuentra en su granja, así que planea visitarlo. No obstante, su compañero no piensa igual, dado que ya han fallado muchas veces buscando al verdadero Thorfinn, y además el desvío será demasiado grande. Por otro lado, Ketil y su familia han llegado para conocer a Canute, momento en el que Olmar se levanta, pidiendo ser parte del ejército. El rey lo pone a prueba, haciendo que corte un cerdo, pero al final es tan malo que solo se avergüenza a sí mismo y a su familia. Por la noche, Canute y sus hombres conversan sobre que si bien es un inútil con la espada, podría serles de utilidad en el ejército, y eso es porque su granja será la primera en ser expropiada. A la tarde siguiente vemos como Olmar se lamenta por lo sucedido con el cerdo, y unos hombres se alegran al saber que podrán darle la mala noticia de que no lo han aceptado, pero entre ellos hay uno que es un excelente tirador y parece tener otras intenciones con él. Los hombres van con Olmar, riéndose de cómo no pudo cortar a un animal ya cocinado, pero él no puede decir nada para defenderse, dado que es verdad, no tiene la habilidad con la espada. Pese a esto, lo enfurecen lo suficiente como para iniciar una pelea, a la cual su hermano Thorgil llega, viendo como su hermano es humillado por otros. No obstante, él lo ayuda a levantarse, dejándole en claro que esta vez debe madurar a como de lugar, y esto porque solo tiene dos opciones: acabar con su enemigo o dar su vida en el combate. Por eso le da ánimos para que termine la pelea con sus propias manos, pero justo antes de atacar, el hombre que vimos antes lanza una moneda, dándole la oportunidad a Olmar de terminar la pelea matando a su rival. Luego de esto, Thorgil se ocupa de los enemigos restantes, mientras que su hermanito asimila que él ahora ha tomado una vida con sus propias manos. Terminada la batalla, Thorgil nota que algo golpeó el ojo de Brodd, el rival de su hermano. En ese entonces llega su padre para regañarlos, dado que el rey prohíbe estrictamente los duelos, pero según Thorgil a nadie le importa esa regla. Además, el duelo fue justo. En ese momento llegan los guardias del rey para arrestarlos, asegurando que los duelos están prohibidos, dándole a entender a Thorgil que algo anda mal, y por eso comienza a eliminar a todos los guardias que se le cruzan, dejando solo a uno vivo, al cual le pregunta por qué le dejaron ganar a su hermano. Thorgil, luego de darse cuenta de lo que sucede, decide huir junto con su familia, y en cuanto Canute se entera de esto, decide esperar hasta que Floki vuelva a Joms y su ejército esté completo. En el momento en que queda solo, aparece nuevamente su padre, feliz de ver cómo su hijo empieza a parecérsele. Por otro lado, Leaf acordó llevar a la familia de Ketil a su granja, a condición de comprar toda su mercancía y de paso darle a Thorfinn. Por su parte, Olmar aún sigue afectado por lo que ha hecho, dándose cuenta de lo horrorosa que es la batalla. Canute continúa discutiendo con su padre y se defiende diciendo que no es igual a él, ya que después de todo hará una utopía donde recuperarán el amor que se perdió. Esa misma noche vemos cómo es que en una casa un hombre prende fuego todo, mientras masacra a todo aquel que se le encuentra. Esto es debido a que es un esclavo, el cual desea devolver todo lo que ha recibido de sus amos para vengarse, acabando con la vida de uno de ellos, solo para después irse, ya que tiene cuentas pendientes con alguien más. Al día siguiente, Thorfinn y su amigo aún no saben bien qué hacer cuando sean libres. Einar piensa en que podría aceptar la oferta de Ketil y quedarse para trabajar y cuidar a Arnit. Ambos llegan a la casa del viejo, donde Snake sale malhumorado, puesto a que aún no ha comido, esto debido a que el anciano aún no ha regresado de su granja, lo que llama la atención de todos, haciendo que salgan a toda velocidad para buscarlo, encontrándolo tirado en su tierra. Resulta que sus últimos momentos están cerca y se ve obligado a pasarlo en una cama en lugar de su querida granja. Arnit llega entonces a la casa para cocinar para todos y cuidar del anciano hasta que se recupere, cosa que este último no le gusta para nada y por eso se resiste. Al terminar la cena, Einar y Arnit comparten un pequeño momento a solas, donde Thorfinn los observa desde lejos y decide no intervenir para evitar molestarlos. En eso llega Zorro y habla con Snake sobre el esclavo rebelde que destruyó su casa y a su familia, por lo que han puesto una recompensa por él de 3 caballos. Snake ordena que vigilen a 3 y tengan cuidado si lo encuentran. Al día siguiente, Zorro y sus amigos lo descubren en el bosque y a excepción de este, ellos se ponen a discutir sobre qué hacer cuando obtengan los caballos. La discusión hace que el fugitivo los descubra e inician una pelea. Volviendo con Thorfinn y los demás, mientras Einar y Arnit trabajan, él se queda un momento junto a la casa del viejo para escuchar las escrituras del evangelio, pues aunque no sea cristiano, sí le interesa mucho esta historia, principalmente por el amor del que habla. Snake poco después les hace saber a sus amigos que al viejo no le queda mucho tiempo, así que si quieren agradecerle por algo que ha hecho en sus vidas, es mejor que lo hagan pronto. En eso, el fugitivo aparece montado en un caballo, y antes de que lo atrapen,
Thorfinn, Arnit lo reconoce y se trata de Gardar, su esposo. Este, al reconocer a su esposa, deja de intentar huir y solo pide que se vaya con él, pero esto da tiempo suficiente para que Snake y sus hombres lo rodeen. Naturalmente es un hombre peligroso y necesitan capturarlo para ocuparse de él. Einar, nada más al ver esto, intenta atacar a Snake y a los demás para poder liberar a Arnit, pero Thorfinn lo detiene, no porque no desee la libertad, sino porque es consciente de que su amigo no es alguien que pueda tomar una vida. Snake enfrenta a Gardar y luego de encontrar su herida logra detenerlo. Después de capturar al fugitivo, Snake le pide a Arnit que deje de pensar en ese hombre, dado que por cómo actúa parece más un esclavo que perdió la cabeza y acabó con la vida de varias personas. Esto deja a Einar y a Arnit muy deprimidos, pero Einar, más que triste, se encuentra molesto, buscando en ella alguna motivación para que vayan a intentar a salvar a su esposo. Pero Arnit, que ha vivido este tipo de situaciones por mucho tiempo, sabe que lo mejor es simplemente quedarse y esperar a que lo malo pase. Para que lo pueda entender mejor, le cuenta un poco sobre su pasado. Ella vivía en Suecia, en un pueblo donde no era ni rico ni pobre. Un día se encontró un pantano que contenía hierro, así que los hombres se pusieron a discutir si sería mejor luchar por el pantano o dejarlo de lado. Al final todos decidieron que lucharían por los recursos, según Gardar, para ser más ricos en el pueblo y de paso evitar que otros rompieran el equilibrio del poder. Al final los hombres fueron a luchar, pero mientras no estaban, otras tropas llegaron para masacrar a todos los pueblos, momento en el que además de convertirse en esclavos, un hombrecillo llamado Halyati se separó de su madre. Fue hoy cuando Arnit vio a su esposo, que entendió que se había vuelto como una tormenta, así que desde ahora protegerá a su hijo de la tormenta que son los hombres. Esto lo dice porque ha quedado embarazada de Ketil. Más tarde, cuando todos se van, ella decide que debe ir a ver a su esposo, sin entender sus motivos. El viejo, como recomendación, le cuenta cómo es que él mismo pensó que esconderse de la tormenta sería lo mejor. Hace tiempo su hijo se enamoró de una joven, pero otro hombre poderoso llamado F la reclamó como su esposa, y el viejo no perdió el tiempo en rendirse para que nadie salga herido. Por desgracia, no sabía que ese mismo día alguien que odiaba a F lo vencería, y con ello provocaría que Ketil perdiera a su amada. Con esto le enseña a Arnit que aunque se esconda de las cosas malas, siempre habrá secuelas de ello, lo que le ayuda a decidirse por fin para ir a ver a Gardar. Ella finalmente llega donde tienen preso a su esposo, encontrándose con Snake para pedirle que le deje tratar sus heridas, pero este se niega y la deja sola con sus hombres, a los cuales les pide que por favor le dejen tratar las heridas del prisionero, y como es linda, al final la dejan pasar. Mientras los demás guardias se burlan de la pareja, Arnit se acerca temerosamente a Gardar, intentando curarlo, pero este le incita a cortar sus ataduras para que pueda irse, y mientras hablan, él reconoce que se equivocó cuando fue a luchar, entendiendo que la mejor forma de proteger a su familia era quedarse con ellos. Esto provoca que ella rompa en llanto, dándose cuenta de cómo ha cambiado su esposo y cómo es que ha perdido su vida pacífica. En eso comienza a llover y los guardias se van del lugar, dejándolos solos a los dos. Uno de ellos va a vigilar a la pareja para evitar que escapen, pero al acercarse, Gardar lo muerde, dándole la oportunidad a su mujer de que tome el cuchillo para liberarlo, aunque ella se paraliza por el miedo. Al final lo suelta y ocasiona un desastre en el lugar, logrando que ambos consigan escapar. Snake llega a ver la escena del crimen y, sabiendo que aún no tiene los caballos de la recompensa, siente que podría reclamarlo si lo vuelve a capturar. A la mañana siguiente, Einar y Thorfinn se levantan, entristecidos porque aunque quieran, no pueden hacer nada para ayudar a Arnit y a Gardar. Según Thorfinn, a él le preocupa que alguien descubra su pasado, porque se arrepiente mucho de ello, no quiere volver a pelear. Por otro lado, según Einar, su sueño de eliminar la guerra y la esclavitud podría ser posible, dado que Thorfinn conoce ambas cosas, así que le pide que le cuente un poco sobre ellos. Por desgracia para Thorfinn, sabe que no es algo fácil, especialmente para los esclavizados, quienes aman la guerra al punto de que les parece algo natural, y a aquellos que no pelean los tratan como cobardes, quienes no sobreviven mucho. Thorfinn no desea olvidar a todos aquellos cuyas vidas fueron tomadas, así que para compensarlo quiere crear una tierra donde no se necesiten espadas ni para vivir, un lugar donde solo puedan estar en paz. Este es un problema, dado que siempre hay que pelear, especialmente si los vikingos llegan para esclavizar a la gente. Es por eso que no sabe si podría ser una realidad o un sueño lo que está pensando, pero es ahí donde se acuerda de la historia de Vinland, y si junta a las suficientes personas, podría fundar al menos un pueblo donde todos vivan pacíficamente. Mientras hablan, Zorro y los demás sirvientes llegan, buscando en su cobertizo a Gardar, y ahí Einar comprende que Arnit se encuentra en peligro. Es por eso que sale corriendo a buscar a Arnit, sin pensar en nada más que cómo podría ayudarla, aún sabiendo que no podría hacer nada en contra de Gardar. Thorfinn lo acompaña, intentando detenerlo, y luego de correr un rato, ambos llegan a la casa del viejo, donde Arnit estaba resguardada. Aquí Snake permite que hablen con ella, mientras los vigilan desde dentro. Arnit les admite a sus amigos que ella fue quien liberó a Gardar, pero al final resultó una total catástrofe que le metió en problemas. Aún así, los chicos intentan
intentan apoyarla, mientras fingen que lavan platos con ella para no levantar sospechas. Ella les cuenta sobre lo que ocurrió y cómo es que luego de huir ella se vio obligada a curar las heridas de su esposo, pero apenas que tuvo el tiempo de hacerlo, lo escondió, dado a que los hombres de Snake llegaron para vigilarla. Ahora creen que Gardar está buscándola y por lo tanto vendrá a ella tarde o temprano, sin saber que se encuentra en la misma casa. Einar pregunta por qué hizo algo así. Según Arnit, ella sintió que podía recuperar la vida que tuvo alguna vez. Antes de que su familia se separara, soñaba con poder volver a estar con su esposo y con su hijo, pero al final sabe que eso es imposible. No obstante, Einar y Thorfinn saben que la única manera de que pueden estar juntos es huyendo, así que ambos se ofrecen para ayudar a su amiga para poder irse de la granja. Mientras tanto, el viejo le hace ver a Snake que los esclavos no son gente diferente a ellos, sino quienes han tenido mala suerte. Por su parte, Snake no piensa dejar ir a Gardar, no luego de que acabó con tantos hombres. En eso, Einar pone en marcha su plan, haciéndose pasar por Gardar para que todos lo persigan, y mientras lo hacen, Thorfinn le pide al viejo su carro, y este se los entrega a condición de que él también vaya. Thorfinn comienza entonces a revisar a Gardar, para después ponerse a preparar el carro para que se vayan. Al mismo tiempo, Einar sigue huyendo rumbo al bosque, pero Snake no es ningún tonto, y se da cuenta de que un hombre herido no podría ir tan rápido, por lo que deja solos a sus hombres y regresa a la casa del viejo. Aquí se encuentra con Thorfinn a punto de irse, advirtiéndole que si interfiere tendrá que eliminarlo. Thorfinn no sabe si pelear o no hacerlo, pero al final prefiere proteger a los demás con sus puños, adoptando la misma postura que tenía cuando era niño, enseñando cómo el hijo del troll ha regresado. Ambos entablan un combate feroz e intenso, donde Thorfinn demuestra que no es solo un granjero, sino un guerrero muy peligroso. No obstante, Snake no se queda atrás, gracias a que su espada no tiene una forma común, permitiéndole moverla rápidamente, aún a la distancia de las dagas de Thorfinn. Aún así, Snake consigue ser más inteligente, alcanzando a Gardar, y justo antes de que acabe con él, Arnit le pide que no lo lastime. Esto provoca el enojo de Snake, porque no le parece justo que sus hombres hayan muerto y el culpable viva tranquilo, y es entonces donde baja la espada y acaba este asunto frente a la impactada mirada de Arnit. Justo cuando parece que todo ha terminado, Gardar se levanta de un salto, comenzando a ahorcar a Snake, consiguiendo dejarlo inconsciente, pero al final la furia lo domina, provocando que Thorfinn debe intentar él mismo calmarlo. Por suerte, Arnit lo devuelve a la realidad, al recordarle que Hayalti los está esperando. Esto consigue que Gardar comience a sangrar de sus heridas, pero igualmente pide prestado el carro del viejo, quien solo pide que se marchen lo antes posible. Thorfinn intenta advertir a Arnit de lo que ocurre, pero a ella no le importa, así que solo le agradece y se despide de su amigo. Gardar y Arnit comienzan a viajar usando el carro. En el camino, Gardar logra sentir cómo es que se empieza a congelar, teniendo visiones de pobres personas atadas, abandonadas por los dioses, llegando a verse a sí mismo. Es ahí donde entiende lo que sucede, pero también comienza a recordar sus vidas antes de volverse un esclavo. Recuerda la noche en la que nació su amado Hayati, cómo es que le prometió cuidarlo, y cómo es que luchó y trabajó para darle una buena vida. Desgraciadamente, poco a poco el tiempo se le acaba, y es por eso que comienza a ver cómo es que lo maltrataba su anterior amo. Las alucinaciones continúan y el cansancio llega a tal punto en que Gardar comienza a desvanecerse, teniendo una última visión del momento en que decidió abandonar a su familia para siempre, sintiéndose arrepentido. Es por ello que justo antes de marcharse le promete a Arnit y a Hayalti que nunca más volverá a abandonarlos, y en ese mismo momento se despierta en un lugar mejor, más verde, lleno de vida, dándonos a entender que Gardar murió. F por Gardar, Marnos F. Al llegar a su pueblo encuentra a su hijo, quien corre hacia él, feliz de reencontrarse con su padre, y a su vez en el otro lado, Arnit le da la bienvenida a su nuevo hogar, mientras los guardias de la granja se acercan a ella. Días después, vemos como Canute y todo su ejército están viajando rumbo a la granja de Ketil, estando muy conscientes de cómo es que antes lo llamaban el puño de hierro, así que deben tener cuidado, pero el rey sigue preocupado por ver el rostro de su padre. Thorhild, al llegar a la granja, avisa a todos sobre que la guerra se acerca, así que deben prepararse. Aunque él se siente muy emocionado, su hermano Olmar no está contento de la situación, ya que aún no asimila lo que ha hecho. Ketil no reacciona después de llegar a la granja, por lo que busca a Arnit, mientras que Leif siente cómo es que ahora las cosas irán bien. Pasamos luego a ver a Thorfinn, quien al igual que Einar se encuentra atado, listos para recibir un castigo por ayudar a Arnit y a Gardar. Mientras escuchan cómo es que llegan los problemas, Thorfinn se lamenta por lo que ha hecho, sintiéndose mal por haber roto su juramento al haber usado la violencia contra Snake. Según su amigo, no había otro modo de superar ese problema, pero a Thorfinn no le parecía así, y es ahí donde aprende la siguiente lección de su padre: nadie merece ser lastimado. Mientras tanto, Ketil llega a su casa buscando a Arnit, pero no le encuentra por ningún lado, llegando con su mujer, quien le explica lo sucedido, cosa que le quiebra la mente a Ketil, quien no puede creer que cuando salió de casa todo
se haya salido de control. Pasamos a ver a Liv, quien ha ido a ver a Snake con el fin de llevarlo con Thorfinn, pero como el amo no le ha confirmado esto, no puede llevarlo. No obstante, el verdadero problema yace en que Einar y Arnit van a salir mal parados de todo esto, así que Pater le pide a Liv que compre a los otros dos para salvarlos. Luego vemos a Arnit, quien se encuentra custodiada por un guardia, el cual le echa en cara que todo lo que ha pasado es su culpa, y cómo es que debería sentirse mal por ello. En ese momento llega Ketil, quien sin importarle que lleve consigo a su hijo, le comienza a azotar con un bastón, y mientras lo hace, recuerda su pasado cuando perdió a su amada por culpa de su padre. Mientras se consume por la ira, Snake llega para detenerlo antes de que acabe con su vida. Liv también llega para pedirle que le venda a Thorfinn y a sus amigos. Ketil acepta entregarle a todos menos a Arnit, puesto a que no piensa separarse de ella, por más que lo haya traicionado. Mientras los demás observan preocupados a la mujer, Ketil va a su hogar, sacando su vieja espada, dispuesto a defender sus tierras. Al atardecer, Ketil reúne a todos sus hombres para prometerles que si pelean, entonces cancelará las deudas que tienen con ellos, motivándolos a luchar en la guerra contra el rey. Al mismo tiempo, Liv discute junto con Thorfinn para ver lo que pueden hacer, dándose cuenta de que el chico que tanto estaba buscando ahora es más bondadoso y calmado, dado que no quiere abandonar a sus amigos. Al día siguiente, las tropas del rey llegan a la costa, obligando a que el ejército de Ketil retroceda, dado a que sus flechas los pueden alcanzar desde muy lejos. Al llegar a la orilla, los soldados bajan a pelear junto con su rey, quien para no tener que usar medidas drásticas envía un mensajero para avisar a Ketil y a sus hombres que pueden vivir si solo se rinden y les entregan sus tierras pacíficamente. Por desgracia, el amo de estas tierras se confía, al saber que tienen solamente 100 hombres que enfrentar, lo cual alegra a sus soldados, pero para su mala suerte, Serpiente confirma que aunque sean pocas tropas, estas son tan fuertes como Thorhild, y para empeorar las cosas, los acompañan los Joms, los guerreros más peligrosos de Dinamarca. Snake no piensa huir del combate, pero sus hombres creen que si entregan a la familia Ketil se podrían salvar, pero hacer eso no sería nada fácil, dado que Thorhild y Puño de Hierro son hábiles guerreros. Es ahí donde el líder de los guardaespaldas les revela que conoció a Puño de Hierro en el campo de batalla y creyó que después de huir de una pelea le daría cobijo en su hogar. Fue así que llegó a la granja, pero se encontró con alguien muy diferente, y eso es porque su amo se aprovechó de que él y Puño de Hierro tienen el mismo nombre. Aunque sea un farsante, piensa pagarle por todo lo que ha dado hasta ahora, y sus compañeros piensan igual, alistándose para ir a la guerra. Al mismo tiempo, Thorhild le explica a su hermano el plan, en el que Olmar solo tendrá que contar hasta 100, mientras que los demás van a la batalla. Ketil, al ver que sus hijos no están presentes, comienza el combate. Thorfinn, por otra parte, se prepara para irse junto con sus amigos, momento en el cual vemos como Arnit comienza a tener una visión, donde vuelve a estar con su familia, pero aunque sabe a dónde se dirige, también está consciente de que hay formas de vida que a diario intentan sobrevivir, así que piensa seguir viviendo, al menos para agradecer a Einar y a Thorfinn por lo mucho que le han ayudado. En ese entonces despierta. De regreso en el campo de batalla, los hombres de Ketil no pueden contra los Joms, y Olmar reconoce que no tiene madera de guerrero como su hermano. A su vez, este último llega detrás de Canute, listo para tomar su vida. Mientras se prepara para ello, los Joms comienzan a demostrar por qué son los más fuertes, y es que al igual que muchos vikingos, ellos disfrutan tomando la vida de todos los que se enfrentan, provocando el miedo entre los soldados de Ketil, quienes son ordenados por Snake para que se retiren. Ketil, al ver esto, intenta que no huyan, pero rápidamente se da cuenta de que no hay manera de que se opongan ante el rey. En ese instante, cuando Wulf deja solo a Canute para controlar las tropas, Thorhild aparece acabando con los guardias, para después enfrentarse al rey. Thorhild consigue acorralarlo por un momento, pero Canute consigue distraerlo lo suficiente para que vuelva Wulf, junto con un montón de soldados para protegerlo. Canute no piensa perseguirlo, dado que se encuentra malherido, lamentándose también porque Thorhild lo haya traicionado, puesto que no deja de ser un gran guerrero. Pasamos luego con Arnit, quien pregunta a sus amigos si el pueblo al que irán también tiene batallas como estas. Nif no lo niega de que pueda ocurrir algo así, pero mientras tanto solo habrá paz. Es al escuchar esto que ella decide no ir al pueblo, ya que está cansada de vivir tantas guerras, y además no tiene motivos para vivir, puesto que todos sus seres queridos ya se han ido, así que ella los acompañará al otro lado, sin importarle nada más, pero también les agradece a sus amigos por haberle dado alegría en su vida, aun cuando no era libre. Es entonces que cierra los ojos, pero Thorfinn y Einar se niegan a dejar que muera, intentando revivirla y pedirle que viva con ellos, pero es inútil. Arnit murió. Dejen su F por Arnit, manos, dejen su F. Es entonces que Thorfinn habla nuevamente sobre Vinland, queriendo llevar a su amiga allí. En ese momento aparecen Snake y Ketil, lo cual provoca la ira de Einar, que intenta acabar con la vida de su amo, pero Thorfinn lo impide. Él sabe cómo se siente estar en ese infierno, donde no existe nada más que odio, y por eso mismo no quiere que su amigo sufra lo mismo que él. Al final entierran a Arnit, y mientras los demás se preparan para zarpar,
escapar, Thorfinn se va a ver a Canute con las intenciones de evitar más muertes. Cuando Leif intenta detenerlo, Thorfinn finalmente reconoce que sus ancestros no eran cobardes al huir de la guerra, enorgulleciéndose de ellos, prometiéndole a Leif que volverá vivo a como dé lugar. Canute, por su lado, al ver que las tropas enemigas se retiran, ordena a sus hombres que no saqueen las granjas y casas cercanas, dado a que quiere tener piedad con los vencidos. Esto provoca la risa de su padre, quien le aclara a su hijo que el mundo es un infierno, pero tiene sus leyes, y si quiere convertirlo en un paraíso debe apilar cuerpos hasta que sean lo suficientemente fuertes para alcanzar el objetivo. A su vez, Olmar ha llegado al fuerte de la granja, donde encuentra a todas las víctimas de la batalla, asustándose de ver a los heridos y el sufrimiento por el que pasan, todo mientras recuerda las burlas que les hicieron al no ser un guerrero de verdad. Esto lo llena de pánico y arrepentimiento, dándose cuenta de que nunca estuvo hecho para combatir, sintiendo un gran dolor al saber que todo lo que ha ocurrido es su culpa. En su casa, Thorhild asegura que él y Snake continuarán peleando, ya que solo necesitan de 20 hombres para acabar con el rey, pero no es él quien decide esto, sino Olmar, a quien Ketil nombró el sucesor de la granja. Este quiere rendirse, a pesar de que sea vergonzoso para un escandinavo, no quiere que la gente siga sufriendo, ni tampoco él, así que para disculparse por todo lo que ha hecho, quiere rendirse y que al menos sobrevivan algunos. Su hermano intenta levantarle el ánimo para que sea un guerrero de verdad, pero Olmar se niega, sintiéndose demasiado mal por sus acciones. Thorhild no piensa aceptar eso, así que solamente se va. Una vez solos, el viejo le hace ver a su hijo que aunque haya perdido su granja, su hijo se ha vuelto un hombre, ya que reconoce lo valioso que es la vida. A su vez, Einar corre para ayudar a Thorfinn, preocupado porque se haya puesto en peligro, aun cuando Leif le aseguró que volvería. El hijo de Thors ha llegado con los soldados de Canute, pidiendo que le permitan verlo, pero uno de ellos duda que se conozcan de antes. No obstante, Canute sí lo recuerda muy bien, pero no piensa ir a verlo por lo sucedido en el pasado, y Floki no cree que sea el hijo de Thors. Por lo tanto, Drott, uno de los soldados, intenta echarlo con una paliza, pero Thorfinn es muy bueno peleando, logrando evitar que le dé un golpe fatal. Einar intenta llevarse a su amigo, pero este no piensa irse, pues antes de llegar a la granja no conocía más que la guerra, pero ahora consiguió una vida nueva y mejor, donde tiene personas que le importan. Es por eso que decide unirse a las apuestas de los soldados, apostando a que si gana al aguantar 100 golpes, lo dejarán ver al rey. Esto enfurece a Drott, que se abalanza sobre Thorfinn. Thorfinn sin muchos problemas aguanta los golpes de Drott, puesto que tantas veces que ha peleado aprendió a moverse para minimizar el daño, y debido a sus movimientos tan sutiles, nadie se da cuenta de que en realidad evita ser golpeado. No obstante, Drott es muy fuerte, y no pasará mucho antes de que pierda. Einar, por su parte, no tiene más opción de ver cómo golpean a su amigo. En eso llegan Olmar y Snake, que distraen a Thorfinn, haciendo que pierda. Al verlo, intentan convencerlo de que renuncie, pero él no quiere hacerlo, porque nunca intentaron resolver esto hablando, sino que siempre usaron la violencia. Es por eso que se levanta una vez más, y aunque Snake trata de detenerlo, Einar lo impide, sabiendo que su amigo no se rendirá por más que se lo digan. Es ahí que la batalla se reanuda, y luego de algunas horas, Thorfinn resulta vencedor, al seguir de pie luego de haber soportado 100 golpes, siendo reconocido por todos los soldados como un gran guerrero. Wulf le pregunta por qué no atacó, y es ahí donde Thorfinn les explica que no conoce a ninguno de ellos como para odiarlos, y es ahí donde aprende la mayor lección de su padre: él no tiene enemigos, nadie es su enemigo. Wulf, aunque no cree que pueda hacer nada, decide respetar los deseos de Thorfinn, permitiéndole ver al rey junto con su amigo Einar, quien se une al asunto. Thorfinn le advierte que no mire las bajas en batalla, porque de encontrar a Pater no podrá mantener la calma. Canute, aunque recuerda lo sucedido con Thorfinn, piensa respetar la apuesta que han hecho sus hombres, concediéndole una audiencia a Thorfinn, dándose cuenta de que es muy diferente al de hace 4 años, dado que ahora es mucho más pacífico y bondadoso. Thorfinn pide disculpas por lo de su mejilla y agradece él solo por haberlo dejado vivir. Todo esto para después pedirle que se marche de la granja, pero Canute no piensa hacerlo. Es entonces que pasa a demostrarles a todos el gran poder que tiene como rey, ordenando a las olas que se detengan, pero obviamente esto no sucede. Es ahí donde demuestra que no es más que un hombre, y que Dios está por encima de ellos. Es por esto que empieza a construir un paraíso, al unificar a los vikingos, guerreros que no saben nada más que pelear, pero bajo su mandato podrán ser controlados. Einar, al oír esto, se molesta, y ya cansado de que los reyes hagan lo que quieran, intenta acabar con Canute, pero Thorfinn lo detiene otra vez, intentando buscar alguna solución al asunto, pero Canute, pensando que quieren acabar con su vida, les pasa a mostrar que sus hombres en cualquier momento podrían eliminarlos. Canute, mientras amenaza a Thorfinn, comienza a tener una visión, donde su padre compara a las personas con ovejas, pero le teme mucho a Thorfinn, así que le ordena a su hijo matarlo, porque es alguien sumamente peligroso que podría acabar con su rebaño.
camino. No obstante, como no puede detenerlo, Thorfinn solamente decide huir, pues si el rey va a continuar con sus planes, es todo lo que le queda. Esto hace reír a Canute, porque uno de los guerreros más peligrosos de hace 4 años al final salió huyendo. Es por eso que le intriga qué hará Thorfinn ahora, a lo que este le habla acerca de sus planes de seguir huyendo, siempre que tenga a un lugar a donde ir. No solo eso, sino que también intentará formar un lugar donde pueda vivir sin necesidad de conflictos o guerras. En otras palabras, rellenará el hueco que Canute no podrá con sus métodos llenar, y le pide que no le dé más trabajos innecesarios. El rey queda asombrado con esta negociación de paz tan dura, que al final se retira, dándose cuenta de que en lugar de solo perder una batalla, ha ganado nuevos aliados. Fue después de esto que se disolvió su ejército para mejorar la economía inglesa, y de esa forma evitó una rebelión, y con el tiempo las relaciones entre el rey y su pueblo comenzaron a cambiar. Thorfinn ya empieza a recuperarse de sus heridas, encontrando a Einar en la tumba de Arnit, mientras aún piensa en cómo la gente en su vida siempre ha tenido la salvación en su muerte. Thorfinn llega para consolarlo, y ambos se ponen de acuerdo en ir a Vinland, con el fin de enseñarles a las personas un lugar mejor donde la muerte no sea la salvación, y si no existe un mundo así, entonces tendrán que crearlo ellos mismos, porque es justo el mundo que quieren para ellos y para los demás. Ambos son más que amigos, son hermanos, y por eso juran que por Arnit construirán un lugar donde no existan guerras o esclavitud, un lugar donde todos puedan vivir sin temor ni dolor. Es así que poco después agradecen a todos por su ayuda, y luego se van juntos con Liv, donde justo antes de despedirse para siempre, Snake revela que su verdadero nombre es Rold, hijo de Grim, despidiéndose por fin. Tiempo después, todos en la granja continúan con sus vidas, reconstruyéndola junto con Olmar y los demás, mientras que Pater cuida la tumba de Arnit, feliz de haber conocido a hombres como Thorfinn y Einar, de quienes está convencido de que crearán un mundo maravilloso. Días después, Einar y compañía llegan a Islandia, donde queda impresionado luego de ver cómo es que no hay ningún lugar para cultivar o tener una granja. Eso es porque han llegado en el invierno, y aunque es un lugar frío, existen muchos que crían animales, o se dedican a otras cosas como ser artesanos o mercaderes. Al llegar al pueblo, Thorfinn intenta hacer que lo reconozcan, pero como ha pasado tanto tiempo no sabe ni quién es. Es entonces donde vuelve a ver a Ylva, su hermana, y aunque él quiere abrazarla luego de tanto, ella no lo reconoce como su hermano. Según él, es muy normal que nadie lo reconozca, puesto que han pasado más de 10 años, pero es ahí donde los ojos de Bicho lo anima, al hacerle ver que a diferencia de él, al menos sabe dónde está su familia, y tiene la oportunidad de volver con ellos. Esto le da a Thorfinn el valor de ir con su madre, la cual sí logra reconocerlo, al ver el gran parecido que tiene con su padre. En ese momento, Thorfinn se alegra y le pide disculpas por todo lo que ha hecho, siendo bienvenido a su hogar otra vez. Por la noche, Ari, su amigo, llega para verlo y pedirle perdón por lo que ha sucedido con su padre, pero a él ya no le molesta eso. Einar, por otro lado, piensa que ya es momento de irse, pero Helga lo invita a pasar el tiempo con ellos, al menos por esta noche. Ylva vuelve a casa luego de trabajar, enterándose de que su hermanito de verdad ha vuelto, pero eso la pone aún más furiosa, reclamándole por todo el tiempo que ha pasado lejos de su familia. Por la mañana siguiente, Thorfinn visita el pueblo, y esa misma noche le cuenta a su familia todo lo que ha vivido durante 16 años, especialmente durante la guerra y su tiempo en la granja de Ketil, dejándolos a todos sin palabras. Es por ello que va a ir a Vinland con el objetivo de crear una tierra donde nadie deba sufrir como él o como cualquiera de esa tierra, aunque muchos piensan que es una locura. Helga sabe que es lo correcto, apoyando a su hijo tanto como lo hace Liv, quien decide acompañarlo en esta misión. Esa misma noche, Thorfinn va a visitar la tumba del esclavo que su padre salvó hace muchos años, momento en el que Einar lo acompaña, y luego de oír la historia se da cuenta de que su amigo heredó el buen corazón de su padre, así que lo deja solo para que reflexione en paz. Es en ese momento donde su yo del pasado le pregunta a dónde van quienes desean huir de estas tierras, y el recuerdo de su padre le hace ver las cosas claras. Es de esta forma que Thorfinn se marcha una vez más de su hogar, pero no para luchar en guerras, sino para terminarlas, ya que en este mundo nadie tiene enemigos, nadie es su enemigo, nadie merece ser lastimado, y lo único que reinará aquí es la paz, terminando por fin Vinland Saga. Fin. Bueno, manos, espero que les haya gustado el video. Si es así, me pueden dejar un like y compártanlo con sus amigos para que lo vean. Tampoco olviden suscribirse al canal con la campanita activada. Ahora sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.